3, 2, 1, grabando. Bienvenidos todos una vez más a Cine Entre Amigos. Aquí estamos con el amigo Israel a este lado. Y con el amigo Samuel al otro lado. Bueno, lo primero, antes de lanzarnos con Lawrence de Arabia, que es el motivo por el que estamos hoy aquí, reunidos para hablar de Lawrence de Arabia, deciros que acabamos de cumplir un año de existencia en el canal. Prácticamente por estas fechas, fue un 11 de abril cuando subimos el primer vídeo en el que Josu y yo comentábamos La extraña pareja. Había grabado una serie de vídeos y esos días, ese fin de se lanzaron todos en plena pandemia. Luego, al poquito ya se incorporó también Israel, Laura estuvo haciendo también... Yo fui el último, creo, en incorporarme, porque Sí, hizo Laura, hizo Sergio, también alguno. Bruno también. Bruno, que yo estaba ahí como más liado y demás, y pues esperamos que vuelvan pronto, volverán pronto, os lo aseguro. Eso, volved, cabrones, ¿volved? Porque este me tiene explotado. Le tengo aquí, es cine entre dos amigos a rato, pero no, volverán, pero claro, en la época del confinamiento, amigos, estábamos ahí, que teníamos nuestro tiempo para desahogarnos y tiempo para estar en casa. Ahora también tenemos que recuperar nuestros trabajos, nuestra evolución normal para... Sí, pero vamos a volver. Vamos a volver poco a poco. Y... Aparte del aniversario, también comentar, Ben-Hur, en plena Semana Santa, pues dio un tirón espectacular y se ha puesto ahí con más de 100.000 visitas. Sí. Y comentar que el canal también ya hemos superado las 600.000 visitas, 615.000 o así llevamos en estos momentos, así que gracias a todos y que esto siga así. Y gracias a los casi 1.600 suscriptores. También. Porque también a cuenta de Ben-Hur, aunque hay mucha gente que lanza insultos a través de los comentarios, pues también la verdad es que Ben-Hur es uno de los vídeos que más ya ha generado más suscriptores en el canal. De cerca le sigue La Roca y Terminator, pero bueno, eso quiere decir que con todo, pues mira, para un porcentaje importante para nosotros, hay gente que le está gustando lo que estamos haciendo aquí. Y aquí estamos, un año después y 68 vídeos después. Así que vamos directo. Mal del todo no lo debemos de estar haciendo. Eso es. Amigos, esto no es la película, esto es el gran super comentario de Israel e Io sobre Lawrence de Arabia. ¿De acuerdo? Aquí está. Os he enseñado la edición en DVD, que le tengo mucho cariño, pero a Israel ahí tiene pues la versión que aquí tengo yo también. Sí, que es la misma que tienes tú, pero tú compraste la británica, yo compré la española. Sí, la compramos seguramente por el precio. Sí, baratita. Yo también tenía la edición en DVD y yo me imagino que la regalaría o cuando salió en Blu-ray. Sí. Una magnífica edición en Blu-ray, ¿eh? También es brutal. O sea, un montón de extras, la calidad de imagen fantástica. Luego tiene un comentario muy chulo que es que te van sacando... A medida que va la película, te van sacando comentarios de la película con un picture in picture, o sea, es fantástica. Ha salido una edición en 4K, lo que pasa que ha salido en un pack con varias más de Columbia. Yo no sé si me imagino que en breve la sacarán individualmente y dicen que en 4K, vamos, que es eso, como suelo decir yo, que lloras, que te lloran los ojos de lo bien que se ve. Bueno, tiene que ser espectacular. Pero sobre todo, yo viendo para este vídeo, revisando en el Blu-ray, que creo que no te vas a querer, pero prácticamente no lo había visto el Blu-ray, lo había visto siempre en DVD y me quedaba alucinado cómo se ve. Bueno, la película está filmada impresionantemente, pero el Blu-ray se puede apreciar hasta sí, que se ve, los brillos de la arena. Hay una toma que siempre lo diré, está al principio de la película cuando está Lawrence y el guía y están escondidos viendo con unos prismáticos a lo lejos a unos de la... Sí, a unos beduinos que pasan con unos camellos. Yo me acuerdo que cuando la daban en televisión yo no sabía... Que no veías nada. No sabía a qué se referían, digo... Y luego, claro, la grababas en vídeo y era aún peor. O yo de verdad no veo nada. Ponías ahí los ojos, achinabas y... Hay algo ahí que... Y claro, llegado el DVD, ya ha llegado el Blu-ray y digo, sí, hay algo. Cuando recuperan, porque esta película se hizo en el 89 la restauración en condiciones de la película, que hasta entonces, claro,
había Una estado restauración muy perdida, sonada. que estuvieron Spielberg y Scorsese, estuvieron ahí metidos, fueron de los que, junto a más gente, incluido David Lean, los que dijeron que esta joya había que restaurarla en condiciones, porque claro, estaba el material desperdigado por todo el mundo y en cada sitio, pues en unos sitios estaba el audio mal, en otros sitios la colorimetría estaba mal, en otros sitios faltaban trozos, o sea, Sí, reunieron como 2 toneladas de rollos, o sea, 2 toneladas, literal, 2 toneladas de peso de rollos, y empezaron ahí un trabajo de, vamos, de, como se suele decir aquí en España, un trabajo de chinos, y sacaron una maravilla. Luego en 2012 hicieron la restauración todavía mejor, en 8K. O sea, sí. ya adelantándose a lo que pueda venir. Y eso ya tiene que ser la leche. No, a ver, ya que tocamos el tema de la restauración, hay que decir que la película creo que se amplió unos 20 minutos en el año 89, creo que fue, 89. y sobre todo 22 minutos, si no me equivoco. se trataba un poco de hacer honor al trabajo de David Lean y su visión del montaje, que si bien no todavía seguirá sin ser el completo que hubiera deseado, con todas las discusiones que debía tener con el productor, con Siegel, Con Sam Spiegel. Sam Spiegel, perdón, que trataba siempre de recortar lo máximo posible para garantizar un gancho mejor con el público Más y pases. más pases y supongo más centrada en la espectacularidad y en la acción, porque la mayor parte de las escenas que se han añadido pues son intimistas, pero son muy interesantes, explican muchísimas cosas. Y digamos que una vez que la película es una leyenda, pues ahí, pues lo que tú dices, ¿no? Un trabajo de restauración bastante gordo. Yo no sé si fueron los mismos también que estuvieron involucrados en la restauración del Vértigo. Pues probablemente cuando se empezaron a hacer restauraciones de Que joyas costaba, del que cine. costaba un dineral, entonces, Sí, y sí, 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 tiempo. sí. Era Sí. Sobre impresionante. todo Ahora todo va tiempo, más porque ahora rápido. igual está todo, la maquinaria está más avanzada, está todo más automatizado y una máquina te puede escanear un negativo en un segundo y te lo escanea a la máxima resolución. Pero claro, estamos hablando de los años 80, que todavía la era digital No, estaba un poquito en paños comenzaba, claro, pero se trata sobre todo y de se hacía un trabajo más. programas informáticos que localizan la rotura y tú a mano con el ratoncito vas Claro, arreglando y esto y con en el paso aquella del tiempo, época pues, daba para lo que daba. En claro. esta época, pues, entre comillas, te puedes poner tú en tu casa a restaurar. Vas a Sí, tardar más tiempo que hacerlo industrialmente, pero claro, tú lo harías más rápido que estos en los años 80. eso es. Pues en ese sentido, pues yo me acuerdo además que la película, el montaje restaurado se estrenó yo creo que allá por el 95 en Canal Plus o por ahí, 94, 95, y que sería la primera vez que yo la vería en restaurado, en Yo inglés, igual en además. el programa de Garci, es cuando la vi yo. Más adelante, un poco No más sé adelante. exactamente, sería, me imagino, un par de años más adelante. Se estrenó en primicia en Canal Plus en inglés completo, con lo cual creo que En el de Garci lo hicieron con las partes sí, nuevas subtituladas. eso es, alternando los trozos en inglés con la película, con el doblaje original. Ahora en el Blu-ray lo que podía observar, que la puse también un poco en Es que castellano, está redoblado. es que están redobladas las Sí. escenas O sea, añadidas. las escenas, o sea, es el doblaje original, pero las escenas están dobladas con otras voces. A ver, no se nota demasiado, pero sí que tienen tono Sí, no, diferente. Y yo eso es lo que no recordaba del Blu-ray. Yo sé que lo había visto antes en Blu-ray, pero yo pensaba que venían las partes que se habían añadido que en estaban inglés. subtituladas. Y joder, cuando la he visto estos días, digo, uy, no me El sonaba a mí. DVD creo que mantiene ese estilo, no están dobladas las escenas eh, añadidas, sino que surgen los subtítulos. Y bueno, ¿y qué puedo decir yo aparte de eso? Es que yo creo que sería la primera vez que vería conscientemente Lawrence de Arabia entera, yo tendría a lo mejor 16 o 17 años, y la vería en inglés y no querría volver a verla en otro idioma que no fuera en inglés para el resto de mi vida, porque la película, entre otras cosas, es una lección de inglés, de pronunciation Sí, increíble. sí, porque además ves los Las voces diferentes, son irrepetibles, los trabajos los de los diferentes actores, acentos. los acentos. Y bueno, y sería una experiencia para mí que me cambiaría. Y yo la tengo entre mis 10 top, Lawrence de Arabia. Hombre, al final es que en todas las listas porque en las películas que hemos hecho en el canal,
en algunas hemos comentado que pueden estar en las listas, en el top 10 de las mejores películas o en el top 10 de las mejores películas bélicas, pero yo creo que todo el mundo coincide que Lawrence de Arabia está como película épica, es la Sí, número uno. Y como grandes obras maestras del cine, pues estará entre las 5 primeras, yo creo que estará en absolutamente todas las listas. La vida se podrá ver. sí, eso es. Pero incluso yo lo digo ya en un ámbito personal, ¿no? Yo No, digo en el ámbito personal. O sea, que es una de las película que yo películas reconozco. importantes para mí que han cambiado mi forma de pensar, mi forma de enfocar lo que es una película, lo que puede contener, lo que te puede influir a la hora de, no sé. Y que no será de las que veas todos los años, que igual solo la has visto, yo que sé, 5 o 10 veces en tu vida. Yo para ver este vídeo, por ejemplo, la vi y la volví a ver. Porque estuve investigando y ahora vamos a ir un poco enseguida a ello y la verdad es que es increíble que veas una película 1000 veces y te siga fascinando y encontrando cosas y ya viéndola con un sentido objetivo, ¿no? De poder entender el nivel de esta película. Mira, tengo Como aquí tú has el... dicho, es una obra maestra del cine épico Sí, sí, y, sin nadie y, lo duda. y, y podríamos decir que es la culminación de una serie de películas que se hacían que como hemos hablado de Ben-Hur, hemos hablado de todas estas películas con nombre propio a veces, también Espartaco y Lawrence de Arabia ya creo que ya no es Sí, y que además en este caso colosalismo, pero al mismo tiempo intimidad es y la obra cumbre de David Lean. también. O sea, porque venía en una etapa súper ascendente y es que con Lawrence de Arabia yo creo que ya llegó a un punto en el que dices, ¿y a partir de ahora qué? ¿No? Exacto. Ya tenían dificultades para pensar si podían superar el puente sobre el río Kwai. Es una excelente, increíble película, es muy buena, pero creo que Lawrence de Arabia le supera en todos los aspectos. Sí. Mira, Pero tengo aquí el no porque dato. sea peor, sino simplemente porque Del, es una maravilla. es que técnicamente o sea, es que es Un todo. milagro. Es todo. El dato de los cortes y demás, que lo tenía anotado. Justo antes de los Oscars del 63 se recortaron 22 minutos de película para Sí. eso, para hacer más pases y que no fuese tan pesada para los que votaban en los Oscars. Y en los años 70 para televisión se cortaron otros 15 minutos. O sea que Sí. durante veintitantos años la película estuvo mutilada pues en más de media hora. Oye, ¿tú cuándo la viste? ¿O es Por esas primera películas vez, que siempre han estado ahí? joder, pues por primera vez, pues no sé, pues igual hasta fue cuando estaba ya restaurada, que emitieron la versión restaurada con el metraje ya recuperado y demás, con subtítulos en español, pues igual fue esa. O, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que fue esa la primera vez en el programa de Garci. Mm. Y a ver, sí que es verdad que igual la primera vez que la ves te quedas un poco impactado y no terminas de... Porque, a ver, son 3 horas 47 minutos de película, que a pesar de que tiene un parón, una intermisión ahí en medio a las 2 horas y cuarto, así, para verla una primera vez, igual se te puede hacer un poco Hay que cuesta tener una arriba. tarde, hay que tener una tarde libre. Sí, sí, y Y tienes que estar descansado y tienes que luego además no estar... somos de la cultura del intermission, nosotros, o sea, pasamos al Eso, siguiente capítulo para que continúe la eso es, película. somos de la inmediatez, que no es como antes. Es que incluso es que empieza la película y tienes 4 minutos de fondo negro escuchando la música. Es que eso ahora es imposible. Ahora ya desde el minuto uno la gente quiere que pasen cosas. También teníamos nosotros la cultura de cuando en la televisión, cuando eran este tipo de películas, pues no había tantos anuncios, había cada 40 minutos a lo mejor, y lo agradecías un poquito porque podías ir al baño, Pero podías hoy en día, algo salvo de que la veas comer. en una plataforma de streaming o que la veas en un canal de pago, que sepas que no te van a poner anuncios. En Netflix suele estar. Eso. Hoy en día, verla en un canal de la TDT es imposible, porque a las 3 horas 47 súmale otra hora y media de anuncios, no, 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 no te da el cuerpo para estar no, ahí 6 no horas. es la experiencia. Eso me lleva un poco también a una cosa muy importante de esta película. Esta es una película que yo sigo, por mucha pantalla grande que uno tenga en casa y Ah,
Esta película Pero es un bueno, fenómeno para la pantalla sí, de sí, sí. cine, Verla en un cine, esto tiene que pero ser, grande, grande, vamos. grande. Todavía me alucina imaginar cómo esto se vería en un pantallón. En Bilbao, por ejemplo, se estrenó en el cine Olimpia, que era como que podía tener el formato Cinerama, pero no el Cinerama el famoso del... Sí, con la pantalla curvada. No, ese no, era aquel Ese no. Cinerama que desarrollaron después, que Sí que no, adaptaron a no un obliga Cinemascope, eso. adaptaron las Ese, sí, el ese formato. Cinerama que también tiene 2001, por hablarlo de un modo, ¿no? O sea, y la inmensidad, los planos, el desierto, la fotografía, la música, el sonido, pero sobre todo el color, es que eso debía ser. A ver, es que visualmente, Está hecho para que tú lo veas desde abajo, como un pequeñito, y tú te sí, veas esas inmensidades. visualmente, pues no sé si habrá alguna película que llegue a este nivel, porque es que te plantas ahí viendo los espacios abiertos del desierto y es como, joder, me cago en 10. O Eh, sea, y es que y, lo que decías tú, es que lo ves todo. es todo, y no solamente la anchura, sino la altura. O sea, la altura de las pantallas era, A veías ver, que todo. está rodado en Super Panavision, 70 milímetros. Sí que es verdad que tiene una relación de aspecto que no es un 276 como Ben-Hur o no es No, un claro, no, no, 240 no, como puede ser un no. Cinemascope, es un 220, que es una relación de aspecto un tanto extraña, Para dar más pero aún altura así, también, para dar eso más es, altura. tienes más altura, o sea que a lo ancho tienes un montón, pero a altura tienes unas franjitas negras pequeñas. Es como decirlo, era como pasaban los años en el cine y pasaban de anchar hacia Mm. los lados para luego también subir hacia arriba y Sí, cada vez ocupar más, tener ahora más tenemos el cosas ejemplo dentro del de... IMAX, ¿no? Tenemos el ejemplo Sí, del IMAX. Pero amigos, ya se inventó el IMAX hace medio siglo. hace mucho. Y bueno, y también lo que tenemos, lo que yo quiero destacar también es el enorme impacto que tuvo la película cuando se estrenó. ¿Impacto en qué sentido? Porque ya existían películas espectaculares, como hemos mencionado, con muchos extras, con mucho dinero, con mucho vestuario, con mucha épica, pero lo que esta película impactaría sobre todo en la generación joven es la personalidad de los personajes, valga la redundancia, la personalidad de los personajes que aflora la película, empezando obviamente por Lawrence de Arabia. Es una, por así decirlo, para que me entendáis, es una figura pop, no pop de música, sino de popularidad. Un personaje que no tiene nada que ver con gallardos Benures o gallardos Espartacos, sino que hablamos un personaje anárquico, un Sí, personaje además, de libertad de pensamiento, desafía lo establecido, desafía a los mayores, es un y personaje está juvenil. diferenciado. Es un personaje eh, juvenil. sí, lo diferencian en la película también en las dos partes que tiene la película, ¿no? Que es esa primera parte de la película que es como más visual y en esa Sí. primera parte Lawrence de Arabia es como más optimista, más alegre, Mm. más que no veo el peligro, va a ser divertido, dice lo del Sí. desierto. Tiene Y ese luego toque tienes adolescente, sí, eso es, luego e tienes una inmaduro. segunda parte de la película, que la película es ya más psicológica, y tienes a nuestro protagonista, nuestro personaje que es como más pesimista, Mm. que está ya pasado de vueltas, que incluso hay momentos en los que se le ve como resentido con el mundo. Se ve el cambio, o sea, y se ve el cambio respecto en la película, te lo cuentan de una forma en la primera parte, el personaje es de una forma, y en la segunda parte es que cambia completamente. O sea, Es que para cualquier persona que, por ejemplo, es muy adolescente y eso, pero también muy juvenil, el hecho de ir en busca de saber quién eres quién eres tú mismo, y ese paso de las edades del hombre, ¿no? Así decirlo, en una cosa muy intensificada, y con todas las aflicciones, el ego herido, la soberbia, el narcisismo, pero también la inteligencia, también la pasión, todas esas cosas que tienen que ver con esa fase. Y en ese sentido, Lawrence de Arabia era un héroe para muchos chavales que tú y yo conocemos ahora más mayores, sí, porque no deja que de ser fueron a un ver la aventurero. película y se encontraron con una especie
de alter ego deseado hasta cierto punto, que a través de la interpretación de Peter O'Toole y la historia, pues se sentían, ¿cómo se dice?, identificados, por así decirlo. Luego tienes eso, en las batallas que se van viendo a lo largo de la película, Sí. también al principio son todo como batallas muy heroicas, cuando todavía el héroe, lo que hemos comentado, es súper optimista y demás, y a lo largo de la película que vas viendo que van haciendo más batallas, es que van asaltando trenes, que van asaltando ciudades y demás, se va volviendo, pasa todo de ser como muy heroico a ser todo como más sucio, como más... las muertes son cada vez más sórdidas, es todo como más... Se ve la evolución psicológica del personaje, que es que hay un momento, o sea, bueno, en realidad pues, son dos momentos, que es comparar el momento en el que a Lawrence los árabes le cambian su uniforme militar y le dan las ropas de beduino, esa túnica blanca, impoluta, con esa daga brillante y demás, y que hay un momento que él se saca el puñal o la daga y se mira el reflejo al sol y está todo súper limpio. Y Por luego cierto, casi al final de la película vuelve a sacar la daga, que es cuando asaltan a los turcos en retirada, saca la daga, que está el tío empapado en sangre, la daga llena de sangre, y se vuelve a mirar en el reflejo y se le ve como el gesto que tiene en la cara es como de... ha cambiado absolutamente. O sea, ha pasado de ser eso, de alguien... un espectro de sí Sí, mismo. sí, eso es, eso es. Se ha chotado el tío. No, perdona que quería interrumpir, pero ese momento de la daga del principio de la película, bueno, del principio, de la primera parte de la película, eso fue improvisado por el propio Peter O'Toole ahí en el desierto y sacó el cuchillo, se vio reflejado y David Lean dijo así en lo bajito, ¡y qué chico más listo! He dado en el clavo con él. Pero sí, a ver, he estado pensando en esta película y yo creo que en una experiencia tan completa de cine, que es aventura épica, pero al mismo tiempo trabaja las oscuridades del alma humana, es que me puedo acordar a veces mucho de Apocalipsis Now. Sí, porque el personaje va cayendo en la locura. Exacto. Que es Y nuestro yendo protagonista, también que en es... busca de sí mismo, ¿no? La aventura no le lleva a algo más concreto que descubrir, saber quién es uno por dentro y qué Sí, cosas le pasa. Y siempre es un personaje también descolocado, fuera de hay lugar. muchos momentos de... y que encima el desierto da pie a ello, de el ser humano y la soledad, ¿no? O sea, Exacto. que lo que dices tú, la comparas con Apocalypse Now, pues también hay muchos momentos de la introspección, de eso, de, pues la soledad del ser humano, el tío que se ha ido a la selva, pues aquí es el tío que se ha ido al desierto. A ver, obviamente estamos hablando también de religión en ese sentido, porque es mitología, es mitología moderna, es un mito Lawrence de Arabia, pero la película también eh, hace paralelismos con el cristianismo y también con Moisés, el paso por el desierto, el líder espiritual, el hombre que hace milagros. El propio Lawrence de Arabia pues hace algunas alusiones ahí diciendo, por Sí, ejemplo, cuando dice a cruzar el Sinaí, o Moisés lo como hizo. decía, Moisés lo hizo y a Budai le dice, sí, pero a Moisés lo amaba a Dios. Y hay un momento, hay dos momentos en la película más que el propio Lawrence hace alusiones a la religión, cuando ya después van por el desierto con los dos y ven lo que es un torbellino y dice Lawrence, mira, mira, ahí, una columna de fuego. En plan risa y el otro dice, no, no, mi señor, eso es una columna de viento. Está refiriéndose a Moisés cuando, si os acordáis de la Biblia, los 10 mandamientos, en la columna de fuego de Moisés. Y luego, antes en la película, posteriormente sí, cuando está intentando que la apresen los turcos en ese Cuando pueblo, dice lo de soy invisible o algo así. dice, se pone a andar sobre un charco, Eh, plis, plis, en plan como andando sí. sobre las aguas y haciendo soy Cristo de ahí. Pues son sus alusiones, él mismo diciendo que yo sé que para esta gente soy como una especie de nuevo Cristo, ¿no? O sea, como un elegido para conseguir Sí, y luego, pero luego también hay milagros. una frase que dice, también en alusión en este caso joder, al Corán, que los árabes dicen que
están hablando y dicen lo de que en el Corán todo está escrito o algo así, o que todo está escrito en la religión, y hay un momento que Lawrence dice lo de nada está escrito, que es cuando vuelve a por el árabe este que se ha perdido, por eso, así, eso, que luego le mata, que, que se ha perdido y demás, y vuelve con él, y antes de beber agua o de decir nada, dice lo de nada está escrito. O sea, Creo que es el punto más increíble de la película, más impresionante, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor es adelantar de nuestros mejores momentos, pero hay que decir, no sé si estarás de acuerdo tú, que no hay parte más emocionante de la película, a mi modo de ver, que el regreso de Lawrence con Gassim y ver... Sí, porque están todos ahí como... Surge la música y la emoción es indescriptible. Y a partir de ahí la película empieza a crecer de una manera increíble porque aparece Abu Tai, hacen la toma de Aqaba, que es la gran escena espectacular de la película, por así decirlo. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo que ese momento de la película sí, porque le da mucha tensión emocional. Sí. Que está todo el mundo en el oasis, que están ya todos descansados, que ves bueno, despreocuparse entre comillas, salvo el personaje de Omar Sharif, que se me ha ido Sherif Ali, y luego el otro de los chicos, que hay dos jóvenes que se hacen como sirvientes de Lawrence, y uno de ellos se ha ido a esperarle y el otro se ha quedado en el oasis esperando, y cuando se ven entre ellos es como, claro, se levantan todos los árabes, van a buscarle, van a su encuentro, y luego se ve cómo le ofrecen todos para que descanse en sus mantas o es que diciendo, joder, este es un héroe. Y es nuestro héroe en ese momento. Eso, porque ha ido al desierto y ha vuelto. El punto tan increíble de esa escena es que encima cuando él baja del camello con todos los árabes alrededor, él tiene la cara con arena, la cara cansada, pero hay un momento que se parece al Lawrence de Arabia original, que parece el mismo. Sí, sí, porque tú ves fotografías del original, sí que es verdad que Lawrence de Arabia debía de ser una persona bajita, medía unos 60 y algo. Y claro, al lado de Peter O'Toole, que le ves ahí súper esbelto, alto y demás, pues choca. Pero en una foto, o sea... Tengo el libro de los 7 pilares de la sabiduría, que ves aquí entran los 7 pilares. El tochito. El tochito. Y aquí veis, eso es un dibujo, pero muy cercano al resto original. Bueno, sí, que viendo fotos, pues no son calcados, pero bueno, está bastante... Me explico lo que quiero decir. O sea, obviamente la cara de Peter O'Toole es todo un poema, siempre lo ha sido. El que debía de ser hiper parecido cuando hizo la caracterización fue Anthony Quinn, que se maquilló de tal forma, con la nariz de tal forma, que es que los árabes de la zona, que eran los descendientes del verdadero... Adi Abu Tai. El verdadero personaje, o sea, que empezaron a decir que era él, o sea, que incluso fue al set de rodaje caracterizado y David Lean lo vio, no le reconoció como Anthony Quinn y dijo, ¿pero quién es este? O sea, le contratamos y despedimos a Anthony Quinn de lo bien que se había caracterizado. Luego Alec Guinness también está muy bien caracterizado como el Rey Faisal, o sea, y Omar Sharif también. Es que hay una cosa increíble en esta película. Los actores populares conocidos son increíbles, pero también la aparición de Omar Sharif y Lawrence de Arabia, que no se les había conocido absolutamente de nada, fue rompedor. Peter O'Toole fue... Es que en la película, en los títulos de crédito, al principio lo ves como introduciendo a Peter O'Toole. O sea, que fue su primer papel protagónico. Era un actor que venía de la Royal Shakespeare Company de Stratford-upon-Avon, un sitio muy bonito si queréis conocerlo, y luego Omar Sharif, un actor egipcio que se habían traído. Eso, y que era famoso en Egipto. Y eso, y ya está. Y los dos creo que nominados al Oscar, o sea... Sí, Peter O'Toole no lo ganó, ¿quién fue? Gregory Peck por matar a un ruiseñor. Sí. Que bueno, bien, pero eso, que o sea, haces tu primer... Ya lo ganaría papel, después, Peter O'Toole, más adelante. Haces tu primer papelón, digamos, y mira, te sale y haces Lawrence de Arabia. Alec Guinness, por ejemplo, el tema de Lawrence de Arabia no le era ajeno porque había interpretado a Lawrence años antes. En el teatro. Incluso decía que tenía joder, que no sé cómo se llama, lo que se ponen los árabes en la cabeza.
tendrá un nombre. El No es gorrito. el velo. Pues que tenía uno original de Lawrence de Arabia, que se lo había regalado no sé quién, y que con él interpretaba en el teatro. O sea, salía a interpretar en el teatro con eso, que era original. O sea, había sido de Lawrence de Arabia. Eso es. Es que todos están estupendos. Jack Hawkins haciendo Del general, bueno, coronel general, general, que le habíamos visto que venían todos de haber estado en el puente sobre el río Kwai, haciendo un pues, David personaje Lynch, Anne completamente Spiegel, diferente, además. Alec Guinness, o sea, Es José Ferrer, Arthur Kennedy, que aparece a la mitad de la película ya, pero nos introduce ese periodista que ese muy, muy... personaje empezó con otro actor Sí, y falleció el actor o no, qué pasó. enfermó, Enfermó sí. y tuvieron que cambiarlo en mitad del rodaje. Bueno, a ver, el mismo personaje de Lawrence, entre comillas, se lo llegaron. Uy, ¿se ha cortado o no? Estás ahí, que te No, has quedado quieto. estoy aquí. Te has quedado petrificado. Se ofreció, la compañía quería ofrecérselo a Marlon Brando. Mm. Marlon Brando se cuenta que dijo aquello de pasarme yo 2 años encima de un puto camello. Que David Lean lo agradeció, porque claro, David Lean llegó a decirlo de, es que si lo llega a haber interpretado Marlon Brando hubiese sido Marlon de Arabia en vez de Lawrence de Arabia, porque Marlon Brando en aquella época estaba con el ego, vamos, No, y que era un actorazo, vamos. sí, O sea, no, pero era... vamos, no creo que quisieran vivir la misma experiencia que el motín de la No, con él. no. Se lo ofrecieron a Albert Finney el Sí, papel, que incluso hizo pruebas de imagen, estuvo un par de días grabando y demás, se gastaron 100.000 libras en esos 2 días y al final, pues por lo que sea, le despidieron. Se comenta que era por sus problemas con el alcohol, pero Peter O'Toole tenía los mismos o más. O sea, has, has destacado que hablamos de libras porque estamos hablando de una película libras, intrínsecamente británica e británica. inglesa, producida por la Columbia, sí, pero hecha por ingleses Sí. y para ingleses, por así decirlo. Sí, a ver, está Aunque rodado Spielberg en... tenía el ojo puesto en Hollywood, obviamente, que es a donde había que llevar la película, porque era película producción americana, pero también es considerada una de las mejores y más grandes películas británicas de la historia del cine, Sí. no la que más. Por cierto, de la favorita de Obama junto al Padrino, ¿no? Ah, sí. Sí, que ha dicho alguna vez que, wow, Bueno, cosas de... así que es verdad que luego ves en todas partes lo del presupuesto y demás y sí que te aparecen dólares, pues que empezaron con un presupuesto de 3 millones de dólares, se aumentó, no sé si fue a 15 o 17 millones, que hoy en día se comenta que esta película por menos de 250 millones de dólares sería imposible hacerla. Claro, 250 millones de dólares te vas a, yo que sé, a las de Vengadores, que van con unos presupuestos hinchados. Pero sí, eso, manejaban, es una película que 100% británica. O sea, a pesar de que tengas actores que puedan ser de otras partes del mundo, o sea, todo es británico. Para los británicos realmente fue una película muy importante porque Lawrence de Arabia representaba un icono, un héroe real, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, Winston Churchill lloró la muerte de lo que él consideraba un amigo suyo, que fue Lawrence de Arabia. Una figura también discutida, pero el mismo Lawrence de Arabia, el mismo T. Lawrence, pues en su libro, que luego todo eso se traslada a la película, pues más o menos admitía las crueldades a las cuales ellos sometieron a los turcos y los sacrificios y las muertes. Entonces, pero bueno, ahí en la película adquiere todo un tono muy... Como pasa con el cine, muy poético, muy lírico, pero en el libro original, si os interesa, pues ahí podéis ya ver con todos los detalles cómo el propio Lawrence explica. Sí, yo no lo he leído, pero me imagino que se describirá. Sí que es verdad que tenía miles o cientos de páginas escritas y las perdió en una estación de tren. Y en ese momento sí, y las llevaba de un lado para otro y las perdió en un transbordo que hizo en un tren un momento muy en loco. Londres. Sí, y en ese momento pensó en porque no deja de ser, entre comillas, su autobiografía. O sea, es escribir sus hazañas en Oriente Medio. Y un amigo le animó a, joder, pues reescríbelo, o sea, no te comas la cabeza, reescríbelo y ya lo sacarás.
Una de las cosas que a la gente le encanta siempre en este sentido de, bueno, ¿cuánto hay de verdad en la película? ¿Cuánto hay de inventado? Pues es que hay un debate ya desde que se estrenó la película muy establecido, en el cual a algunas personas no les hacía gracia que se mostrase ciertos aspectos de la vida íntima y personal del propio Lawrence de Arabia. Y porque no, especialmente el hermano de Lorenz quedó muy encabritado al ver la Sí, película y ver que se representaba a su hermano con una especie de esquizofrénico pirado, eh, con problemas mentales todo el rato. Siempre es que cuesta siempre entender que una película condensa la vida de una persona claro. y se quiere crear un efecto inmediato sobre el público, pero realmente Lorenz de Arabia en el libro describe todo lo que pasó y sale en la película, absolutamente todo lo que se llama sus problemas con lo que, no voy a llamarlo, con la autolesión, Sí, el sadismo, sadomasoquismo, la homosexualidad o homosexualidad, bisexualidad. eso es. Y claro, y eso es lo que dices tú, todo eso el hermano estaba un poco así porque no quería que se diese esa imagen Claro, porque de no es él. lo mismo que la gente se entere en un libro, que total hay que ir a la Claro, librería y comprarlo, que que pagar lo que por reflejes en una ir al imagen. cine y ver todo eso, ¿no? Que es como, Claro. eh, era muy brutal, entonces ahí se encabritó bastante, Y pero además representado de tal forma, o sea, y ponen las las imágenes de crueldades David Lee. o sea, la escena, como tú has comentado, de la matanza de los turcos, por llamarlo de una manera, pues Sí, eso sí, es ahí se le ve que el personaje está, lo que has dicho tú, esquizofrénico o psicótico o absolutamente loco o llámalo como quieras, pero se ve que ha tenido un cambio sí. de su personalidad, de que al principio de la película, para entendernos, era un happy flower, Mm. de decir, la aventura Un va a ser divertido ir al inconsciente desierto. atrevido, Y después de estar sí. un tiempo luchando en el desierto y viendo las crueldades que tanto un bando como el otro cometían, incluso cometiéndolas él mismo, pues se ve que su personalidad ha cambiado absolutamente. O sea, ¿y cómo lo reflejas eso? En un libro, pues lo reflejas con palabras. Claro, En pero un es libro que en de una 800 película lo tienes que páginas. reflejar más que con el guión, con la interpretación del actor, con Y, las imágenes. y el Y en montaje y ese momento todo. Peter O'Toole está magnífico porque es que te pone unas caras y te pone unas, o sea, unas muecas y unos gestos que dices, Que, ostras, es que tú ves el cambio del personaje. Que David Lean decía lo de, es que en una película, salvo tú y yo, que nos acordamos de muchas frasecitas y muchos diálogos, y algún loco más por ahí habrá, David Lee decía lo de que la gente en general de una película no se va a acordar de los diálogos. La gente en general va a tener imágenes en los su grandes cabeza. momentos visuales. Eso es. Eso es. Y es que es un toque operístico, es un toque operístico que tiene el cine, sobre todo este tipo de cine, con el deseo que tú dices de que queden grabadas una serie de imágenes en la cabeza de la gente para que rememore la película y se acuerde de ella. Pero obviamente una película no te puede describir la vida real de alguien porque si no tendría que durar prácticamente lo que dura la vida de alguien para que esté Claro. realmente Es todo que, justificado. Y lo ¿qué mismo película, que, qué biopic te refleja realmente exactamente. cómo Y, era una persona? O sea, o, es que es o, imposible. o, qué película es una perfecta adaptación de cabo a rabo de un libro. Es imposible. O sea, Ninguna, o sea, no. ¿acaso tú Porque te... encima tú lees un libro y te haces una imagen mental en la cabeza de cómo de lo que estás leyendo y luego te lo refleja un director de cine, te lo Sí, refleja en una película y dices, oh, pues mira, yo no me lo había imaginado así, pero oye, pues y ya, mira, y ya reduciéndolo. Lawrence de Arabia, para bien o para mal de duración, te la ves en una tarde. Esto no te lo lees en una tarde. no, no, joder, me cago. Es lo que queremos decir, puñeta, a veces. Que es que la peña siempre dice, el libro es mejor que la película. Es que es una cosa Es diferente. Por diferente, es favor, diferente. vamos a dejar de decir obviedades, si son mejor o peores. Una película, las lindezas de esta película, o sea, son insuperables en ese sentido. Y, por ejemplo, volviendo a David Lean, esta película tenía unas cosas de lenguaje visual que eran muy poco habitual, o de montaje muy poco habitual en el cine épico. Me refiero a esos momentos, por ejemplo, que Lawrence sopla la vela Esa, y de repente eh, tenemos ese sol naciente. esa transición,
En mi opinión, yo creo que es la mejor transición de la historia del cine, superando incluso a 2001, cuando hace lo del hueso tirado al aire y que pasa a la nave, o Sí, sea, sí, a sí, ver, la nave espacial. es que A mí me parece 2001 es fantástico. evidente lo que quiere hacer Kubrick, pero es que en Lawrence de Arabia la naturalidad con que te lo muestra y Sí, que apaga la cerilla y no ya siguiente plano, siguiente fotograma es el amanecer en el desierto y encima en ese momento te entra la música, te entra la banda sonora. ¿qué pasa? Eh, Y se mezcla la luego imagen con la imagen de un desierto ya más iluminado. se Y abre eso, va amaneciendo, va subiendo el sol y siguiente plano es se ve a Lorenz Arabia con Bedú, con su guía, ya con todo el desierto ahí abierto, que te vienen a la cabeza imágenes de los westerns de John Ford, pero con más pantalla. Y tú te quedas ahí como viéndolo y dices, o sea, es que te guste o no te guste el cine, viendo esa imagen, que no deja de ser una fotografía en movimiento, es que te tienes que quedar absorto viéndolo. O sea, te guste o no te guste el cine. sí, sí. Y luego hay otras transiciones más sutiles que se parecen a esa, pero a veces los exabruptos de cambio de escena a escena tan inmediatos, o por ejemplo los sonidos, ¿no? Hay sonidos que se anticipan a la siguiente escena, campanas o trenes o no sé qué, y debía suceder que como no estaban acostumbrados en esa época a esos detalles, los montadores de las salas de cine se quejaban de que decían que Lawrence de Arabia tenía el sonido desajustado. Porque, porque había sonidos que se anticipaban a la imagen, Ya, cuando obviamente es una era característica lo que él quería. artística, por Dios. Es que encima, a ver, David Lean empezó en el cine como en Reino Unido llaman el T-Boy, que es el chico de los recados, y luego a partir de ahí pues empezó a hacer más cositas. Y en los años 30, 40 en Reino Unido pues había una ley o una normativa que exigía que X porcentaje de películas que se exhibían en los cines debían de ser británicas. Pues empezó, no sé, pues imagínate en un 5%, fue subiendo a un 10, 20, 30. Entonces, claro, las producciones británicas se hacían un poco ahí a saltacaballo. O sea, eran de venga película, venga película, venga película. Y es cuando David Lean empezó como montador. Sí. Y en esa época los montajes no se hacían en plan con maquinaria, con la moviola, con esto, cortando, con condiciones, no. Ahí eran casi de coger el negativo, coger la tijera, cortar, pegar. Y David Lean estaba considerado como el mejor montador de Reino Unido. O sea, que debía de ser una máquina como montador. Y igual al trasladar a cuando ya empezó el de director, claro, con todos esos conocimientos de montaje, lo que dices tú, claro, es que me anticipo. Yo sé lo que quiero plasmar, pero sé que en el montaje, pues el sonido va a entrar un segundo antes. Pero que luego no me vengan los exhibidores de las películas diciéndome que lo tengo desajustado, porque es lo que yo quiero reflejar, porque es lo que yo he hecho toda la vida. Hombre, en ese sentido, además, el que un director pueda trabajar el montaje con conocimiento de causa consigue además que a la hora de que un productor quiera meter tijera, él lo ha montado el director de tal manera que tú no puedes hacer nada. Claro. Era un poco como pasaba con Hitchcock, que es que no podemos cortar por ningún lado porque todo está tan entrelazado que es imposible. Es muy difícil. Entonces, sobre todo metieron tijera a diálogos de entre escenas. Si habéis, Sí, que luego, por que ejemplo, si las veis ves la son más. película sabiendo qué trozos son, sí o no, te das cuenta que han cercenado escenas por en medio, sobre todo. No hay secuencias eliminadas, hay como cortamos No, aquí, parte diálogo, esas parte... grandes secuencias de espacios abiertos y demás, o de batallas, eso está respetado en cualquiera de las versiones que han salido de la película. Lo que comentas es lo que hay cortado es escenas como más intimistas de diálogos que no, es que no son ni trascendentes, o sea, son diálogos que igual dentro de las 3 horas 47 minutos de la película, igual dices, va, pues vale, igual si no hubiese tenido estos 2 minutos de diálogo, tampoco me pierdo nada, entre comillas. Pero claro, es que el resto de espacios abiertos de desierto lo rodó de tal forma que dices, es que no puedo cortar nada. O sea, porque es que si te corto esto, lo que va a venir después, o no ya en los 5 minutos posteriores, sino dentro de 2 horas, no voy a entender.
Y Eso es. claro, el bagaje que tenía de como montador, pues lo que dices tú, pues hace que te lo monto de tal forma que tú me vas a venir diciendo que corte y no voy a poder cortar. Lo que se metió David Lean a fondo con la película es que no tiene comparación. Ni siquiera Coppola habría llegado tan lejos como Galaxy Now, porque aparte, que sí, casi se vuelve loco, o se volvió loco, Coppola, Es pero, que lo de Apocalypse Now fue... muchos conocemos la historia de Apocalipsis Now y cómo es su producción, pero en este sentido, la formalidad británica a la hora de hacer películas que tenía David Lean lo convertía en una perfecta máquina de relojería para poder plasmar algo increíble, pero también metiéndose muy a fondo con la historia. Acá prácticamente David Lean acabó siendo Lawrence de Arabia. Hombre, O sea, fueron la 2 años exploración del de... desierto, creo que debe ser que cuando el último día de rodaje en el desierto fue para él casi como una desgracia. O sea, tener que irse de ahí. Visitó, porque buscaron las localizaciones originales en Jordania, donde sucedió toda la parte de Lawrence original, del original Lawrence, visitó hasta los restos de los trenes que el Lawrence original había destruido ahí, que prácticamente parecían intactos, porque el desierto, como bien dice algo muy bonito Lawrence Arabia en la película, es limpio. Deteriora por la sequedad, eso sí, pero el metal de los raíles, de las ruedas, es que estaba impoluto, todo impoluto, y estaba tal cual como lo había dejado Lawrence Arabia original, pues 40 años atrás, ¿no? Y es impresionante. El propio David Lean, para esa toma que hemos hablado del sol que aparece, o sea, dedicó 2 días para poder filmar esa toma, para poder Sí, porque filmarla bien. dependiendo de cómo estuviese la sombra aquí o cómo incidiese el reflejo del sol en no sé dónde, o sea, el juego que hace de fotográfico es increíble. Incluso para otra de mis tomas favoritas y que yo creo que para la historia del cine también tiene bastante importancia es la aparición del personaje de Omar Sharif. Vale, sí, sí. Que Otra. están Lawrence y Abu, no, Bedú, perdón, Edu. en el pozo sacando agua y de repente se ve que se giran los dos, se ve el encuadre y se ve al fondo Un como un puntito, reflejo, como una un cosa puntito. extraña. Un Un puntito puntito, además en suspensión en el cielo. sí, que era la primera vez que se grababa así como si fuese un espejismo, o sea, que pues hicieron una lente especial que incluso llamaron lente David Lean, que era un teleobjetivo de 400 y pico milímetros, estaba todo súper bien enfocado y súper nítido, que ves en la imagen, ves a la izquierda a Lawrence, ves a la derecha a Bedú y ves al fondo lo que dices tú, el puntito que se va acercando Pero y es que sigue estando todo enfocado, sí, todo. Y se va acercando más y sigue todo enfocado. Y a mí esa es que imagen me además parece... el aspecto de que lo ves como suspendido en el cielo del aire es porque al fondo por donde vino Omar Said, pintaron el suelo de blanco para que el cielo se Sí, eso refleje. es, sí. Y así Y se parezca ve, que es una prolongación del mismo cielo y que él está como una especie de una forma se ve milagrosa que hay como zonas flotando. blancas. Eso Y es. fuera de plano, a los lados había 2 jeeps dando vueltas para el tema de los remolinos de aire y cómo la arena se iba moviendo y demás. O sea, y a mí esa escena, o sea, a nivel cinematográfico, es de las dignas de pasar a la historia del cine. O sea, Con ese silencio sepulcral, además. eso, que no se oye nada y se ve a los dos mirando ahí atentos, ahí como, y se va acercando más y más y más y más el personaje. ¿Algunos Eso de fue, vosotros habéis estado alguna vez en un desierto? ¿Tú has estado en un desierto? joder, me has pillado. A ver, desierto, Vale. desierto. Yo no he estado en un desierto, pero he estado en En las faldas, zonas áridas o en en las zonas de faldas del dunas y así, Teide. sí. He estado en las faldas del Teide, eh, y que hay también dunas, y hay cosas, y os puedo decir que la sensación es esa. Ni Sí, que un ves ni un ruido, y el viento, y el calor, y la arena, y que se ve y además cómo sale el calor del suelo. no hay ecos prácticamente. Y en esa escena en la que aparece Omar Sharif, pues está retratado muy bien la sensación de que es lo que se está ahí sin más. Y donde tu relación con la atmósfera, con el calor, es continua y total. Y,
Y además da pie a una escena, un diálogo maravilloso que tiene Omar Sharif y Lawrence Arabia cuando se encuentran, con esa famosa frase de no tienes miedo inglés, mi miedo es cosa mía, que es donde ahí el personaje de Lawrence Arabia nos pega unas frases filosóficas y Sí, porque existenciales que antes, acojonantes. relacionado con lo de la cerilla, también dice lo de ¿y no te duele? Sí, pero lo importante es ¿cómo lo dice? Pero no Duele, ¿cómo lo haces? Lo importante no es que dándole importancia o algo así. se trata de que no te importe el dolor, ¿no? Eso. O sea, pero ahí ya se convierte el personaje para nosotros en alguien enigmático y en el atractivo de, joder, ¿qué cosas me dice este tío tan interesantes? Y ese diálogo, y además es el punto de partida para que Lawrence Arabia se muestre como un ser moral, no deja de tener la moralidad británica, y cómo luego después Se ve que en su cambia. vida, Concho, tú eras el que decías que se es cruel, que no se debe ser cruel, que no se debe ser asesino, y tú has Y luego asesinado. se le ve que volvemos a esa última escena en la que van a por los turcos que se están retirando de un pueblo que han masacrado y se le vea otra vez a Lawrence de Arabia con esa cara o sea, que se le salen los ojos de las Sí, órbitas, o sea, sí, sí. y se le ve gritar lo de no hay prisioneros. No prisoners. Y ahí se le ve una cara de eso, que lo comparas con Felicidad. esa rectitud moral británica del principio de la película y dices, vamos, este personaje no es que haya hecho un giro de 180 grados, es que ha hecho 2 giros y medio. Es que a mí me hace mucha gracia cuando mucha gente dice, en el mundo hay que viajar para conocerse a uno mismo. Sí, sí. Cuidado con lo que encuentras. Cuidado con lo que encuentras porque si viajas por el mundo solamente para hacer fotos y souvenirs es una cosa. Si viajas por el mundo para relacionarte con otras culturas y ves que te van a cambiar tu bioquímica y a lo mejor cuando vuelvas ya no vas a ver tu propio mundo de la misma manera, ¿no? Pero la película, insistiendo en lo que he explicado de la búsqueda de uno mismo, la película tiene una escena clave, que yo creo que ya se señalan documentales, que es cuando por fin cruzan el Sinaí, después de ese increíble plano en el que se ve un barco entre las dunas. Sí, en el canal de Suez. Que es un plano que parece sobrenatural. Luego ya vemos el contexto, pero yo creo que es otro de los planos, no llega ni al segundo ni a los 2 segundos, pero a mí me pone los Sí, que pelos. se ve el barco aparecer de la nada, prácticamente. Oyes, bu, y de repente. Y luego ves lo que es el canal y aparece un tío a lo lejos, un inglés Un con su motorista moto, británico y que pregunta aquello de ¿quién eres? en ¿No? inglés, Who are you? Y vemos la cara de Lawrence como petrificada, que entendemos que su texto no lo sé. Yo ya no sé quién soy. Es una parte en la que ya Lawrence de Arabia ya empieza a fracasar, muere uno de los chavales, los demás se han dado cuenta ya de que no es que ha cambiado. no es un que Cristo, no es ni es un santo, ni es un hacedor de milagros, o sea, porque él sabría casi, se estaba erigiendo sin darse cuenta como un libertador de líder de guía, espiritual, sí. ¿no? O sea, y luego tiene ese conflicto entre querer alcanzar la divinidad y querer ser una persona normal. Creo que ya no puede ni una cosa ni la otra, porque todas conllevan a la destrucción, ¿no? A su autodestrucción. Pero esa frase, who are you, o sea, en una escena que es increíble. Y se queda el personaje que le ves encima, entre comillas, lleno de mierda, porque está de polvo hasta arriba o de arena hasta arriba, y se queda pensando y ahí cortan. Y es en ese plano el que pasan a lo que se supone que es Jerusalén, al Cairo. Al Cairo, perdón, al Cairo. Vuelve otra vez toda, entre comillas, la limpieza que pueda haber. Y los ruidos, la industria, el ajetreo del día a día de una cultura occidental, que a pesar de ser en el Cairo, pues como estaban los británicos allí, pues no dejaba de ser una zona que era, vamos... Y un lugar al que no quiere volver. Quiere volver al como puesto entre dos paredes, ¿no? De decir, voy hacia un lado, me quedo con lo que ha sido toda mi vida o me quedo con esto que es donde realmente yo estoy a gusto, ¿no? Que es en el desierto con los árabes.
y donde ha encontrado una nueva forma de pensamiento que hasta él no lo... De ahí también los 40 días de Cristo en el desierto, ¿no? O sea, que es que al final todo está ahí, ¿no? Pues, a ver, se suele decir cuando uno ha pasado por una frase extraña en su vida, pues necesita su viaje por el desierto de 40 días, de forma simbólica nos pasa, digo, bueno, algunos lo solucionamos pues haciendo una cosa diferente, algo que nos cambie, hay gente que se pega también un buen viaje, o sea, hace su travesía por el desierto para poder también ver las cosas desde una perspectiva diferente de su propia vida. Y este hombre tiene adicción a esos 40 días del desierto de cada uno, que cada fase le lleva a otra fase distinta, ¿no? Y ahí está después la segunda parte de la película. Bueno, sí, vamos a entender la segunda parte de la película en cuando ya tenemos a un Lawrence establecido como líder, estratega, Sí, que le tienen como un igual. Terrorista hasta cierto punto. Hombre. Bueno, a ver, perdón. A ver, sí, a ver, pero no he entendido cómo... Quiero decir, como... Hay un asalto al tren. Hay varios. Que matan a civiles. Sí, matan a civiles. Además lo enseñan ahí. Incluso se ve a uno de los civiles que no está muerto, que se le ve salir del tren, que está hiper desorientado y se le ve que se va andando hacia el desierto. O sea... Que va a palmar. Vamos, ahí cambia la película y vemos un poco también otro de los puntos muy interesantes de la película, que es el peligro de la figura del líder, el peligro del desastre de la revolución que no tiene un plan B, el peligro... Claro, porque es todo como muy anárquico. Sí. Anárquico en el sentido de que no hay una organización, que eso se ve perfectamente cuando llegan a Damasco. Que es que los mismos árabes no se consideraban como árabes, sino que fulanito pertenecía al clan de los Hari, el otro pertenecía al clan de los Ibutai, el otro pertenecía al clan de los no sé qué. Yo creo que actualmente siguen ahí, cosa en Arabia. Y siguen igual, o sea, siguen igual. Que al final pues están unidos porque, claro, después de la Primera Guerra Mundial en Oriente Medio pues se distribuyeron las cosas como se distribuyeron. Y de aquellos polvos estos lodos, o como se diga. Pero claro, esto los británicos los veían desde la tribuna y decían, pero vamos a ver, que es que hay un momento que dicen, no, es que no funcionan los teléfonos. Eso es culpa del no sé quién. Ya, pero no funcionan los teléfonos porque no hay electricidad y la electricidad es cosa vuestra. Luego hay un momento, no, es que se está quemando el barrio de no sé qué. Ya, pero es que los del clan tal dicen que no van a portear cubos de agua. Dices, claro, y los británicos están ahí como diciendo, pero Dios mío, o sea, vamos a ver, vosotros queréis la independencia si no sabéis ni llevar una ciudad. Sí. Ese es el punto de fracaso, por así decirlo. Eso, que consiguen, entre comillas, vencer a su potencia ocupante, que eran los turcos, pero una vez que han conseguido echarles, no saben gestionar. Es que es ese delirio que dice Lawrence, yo voy a devolver Arabia a los árabes. Y digo, ostras, ¿pero qué estás diciendo? Los mismos árabes dicen, pero ¿qué árabes? Pero si... Ese es el Abutai, pues, ¿no? Que es el trato justo. Adi Abutai, que es, yo creo que es el personaje que trae... Primero, comedia, un poco de comedia porque te ríes con él y te lo pasas. Sí. Pero luego, es que me vuelvo a lo mismo, o sea, la aparición. Cómo la película pasa de una cosa a otra, de ese Lawrence que ya está con esas prendas blancas, ya ha pasado al Sinaí, ha pasado el Yunque del Sol, ha rescatado a Gassi y de repente aparece Adi Abutai, que es una cosa completamente radical y diferente en la película. Y tienen van a Raji Rim, y que vemos desde el aire ahí con la música y toda la espectacularidad del campamento. La fotografía a nivel visualmente vista desde el aire es... y además, es real, es que no hay ni un solo efecto especial, es real, amigos. Es lo que hemos dicho al principio, es una película de esa época en la que todo era real. Es que todo en la película hay 2 o 3 mate painting. Puedes ver un mate painting en algún punto muy concreto, pero es que es todo absolutamente real. Y es lo bonito de todas esas películas, megaproducciones que se hicieron en los años finales de los 50, principios de los 60, que se gastaban un pastizal de dinero y no veías que tú pensases que era cartón piedra. O sea, que es que lo veías, o sea, es que es absolutamente increíble. Exacto.
Y es donde la película además pega un brinco otra vez tremendo, ¿no? O sea, porque es que incluso lo tienes todo, en primer plano lo ves perfecto, pero en planos que lo ves que dices, joder, es que está a 1 kilómetro y lo sigues viendo perfecto. O sea, hay una profundidad de campo en la imagen que, chico, yo no sé cómo la consiguen. O sea, sí que es verdad que por lo que he leído y he estado viendo en los documentales y demás, sí que utilizaban eso, aparte de la Super Panavision, que te permite tener el fotograma todo y más, utilizaban los diafragmas como muy cerrados, con unos diafragmas muy pequeñitos para conseguir más nitidez. O sea, pero es que aún así tú ves en la pantalla y está todo absolutamente perfecto. Y no canta nada a cartón piedra, no canta nada a decir, joder, esto es falso. O sea, no, o sea, lo ves perfecto, lloras de lo bien que se ve. No, toda esa parte y luego ya la toma de Acaba, sobre todo ese primer plano en el que vemos entrar, que se mueve la cámara, se va ve cómo moviendo la vienen los cámara jinetes. y acaba con el mar, los cañones apuntando hacia el mar, y es sin palabras, nos están diciendo que está sucediendo todo lo que Lorenz decía que iba a suceder. Eso es. Y además, fijaos que hay batallas que te las explican con 5.500 planos. Aquí en realidad construyen un pueblo entero. El pueblo de Acaba fue construido entero en el Mediterráneo, Almería. por cierto, en Almería, porque ya las localizaciones originales ya estaban demasiado evolucionadas. Pero construyen el pueblo entero, pero para ser descrito en realidad en una sola toma muy grande, y luego algunas otras, pero es todo lo que vas a ver de Acaba. Y luego sí, luego hay después, post-batalla. Pero... Sí, que ves a Lorenz ahí en escenas nocturnas, bueno, que nocturnas, que aquí se utilizó mucho lo de la noche americana, esta, que es rodar de día y poner un filtro para que parezca que es de noche. En eso, obviamente, esto es imposible no hacerlo de esa manera hasta cierto punto. Claro, es que si no hay luz, no puedes. Se ve que es noche americana porque ves las sombras de los animales y de los personajes. Y el cielo sigue azul, pero es un azul oscuro, tiene ese tonito que dices, están todos como negros, o sea, era cosas sigue estando todo, y aún en esas tomas, entre comillas, sí, de noche americana, esas tomas nocturnas, sigue estando todo perfectamente enfocado. Yo es que, insisto, o sea, la fotografía en esta película, que la hizo Freddie Young, que no fue la primera elección, o sea, el primer director de fotografía que quería David Lean era el que hizo Venus, pero debía de estar con algún otro proyecto y a este le cogieron como tercera opción. Y aún así, o sea, dices, ostras, pues menos mal que era la tercera. Luego, como operador de cámara, vino el de Éxodo, que también, en Éxodo también habían trabajado con la Super Panavision, con lo cual estaba habituado. El director de segunda unidad fue André de Todd, que yo siempre me acuerdo de él por los crímenes del Museo de Cera, que fue, pues igual la primera no, pero fue una de las primeras películas que se rodó. Chicos, el 3D ya existía en esa época, en los años 50, 60, y André de Todd, siendo tuerto, que para el 3D ser tuerto no te viene bien porque no vas a ver el 3D, pues rodó los crímenes del Museo de Cera en 3D. O sea, y yo la tengo por ahí en 3D, o sea, y tengo que decir que se ve espectacularmente. O sea, el tío David Lynch era una máquina de David Lynch, pero se rodó de una unidad de los mejores del panorama. Incluso la montadora en Coach tenía también un gran prestigio como montadora y estuvieron los dos ahí porque el rodaje terminó en septiembre del 62 y se tenía que estrenar en diciembre del 62. O sea, tenían solo 3 meses para hacer un montaje de una película que vete tú a saber cuánto rodaron, pero para lucirlo a 3 horas 47, pues miles y miles de kilómetros de negativo, y estuvieron ahí los 7 días de la semana montando, pues desde que se levantaban a las 8 de la mañana hasta que se acostaban a las 12 de la noche. Ahí, pim pam. Un tiempo muy pequeño para postproducir la película, pero en ese periodo también se hizo la banda sonora de Maurice Jarre, que es también, otro... que no hemos hablado todavía de él. Que es otro de los iconos de la historia del cine, que es la propia música. Esto es que es imposible no
pensar en la música de No Mauricio. asociar, o sea, es que asocias No ya asociarlo. directamente. Hoy es el estribillo del tema principal y ya estás. ¿Cuántas veces lo han parodiado en películas? ¿Cuántas veces lo han sugerido en películas cuando sale un desierto? Cuando aquí tengo, pues, un poco la original, que lo que fue la banda sonora original, y luego tengo otra aquí que es retocada con sonido Dolby, que es del 89, poco, coincidiendo un poco también con... Sí, me imagino que aprovecharían el tirón Sí, de la luego reedición esto de la está editado en película. el año 2000, obviamente, pero se hizo con sonido Dolby en el 89 retocada, ¿no? O sea, pero es una película, es una banda sonora riquísima. Establecería también una relación interesante con David Lean, porque luego seguiría Doctor Zhivago, que también fue famosísima, sobre todo en España, la película. Sí, a nivel crítico recibió bastantes palos a nivel Sí, internacional en no, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y quien vaya, eso, quien vaya a ver Doctor Zhivago yendo en busca de Lawrence de Arabia 2 no la va a encontrar. que luego encima unido a que su siguiente película, La hija de Ryan, también recibió, porque también era una película que duraba lo que no está escrito, también Sí. 3 horas y pico. Y también recibió palos por todas partes y ahí David Lean hizo un paro muy largo de tiempo hasta que luego más adelante en los años, cuando fue la de Pasaje a la India, cuando la Sí, rodó, sí, finales sí. de los 80 o ya sí, ¿no? ¿De qué año es Pasaje a la India? O ya casi en los 90, no lo sé. Es Y ahí que, se reconcilió. Hay Crítica y David Leitch se reconciliaron porque la sí, pusieron hombre, como un claro, peliculón. porque tiene ahí la historia de Agatha Christie, tiene ahí algo con peso y se siente cómodo y sin la presión de tener que repetir un Lawrence de Arabia otra vez, Eso porque es. ya decimos, es que después de Lawrence de Arabia, ¿tú qué puedes hacer que Es que te llegas a llene la... o que te diga si estás en la cúspide de la ola, ¿no? A veces cuando criticamos, somos un poco crueles con los grandes autores que han hecho grandes. ¡Ay! Después se fue a la mierda. Vamos a hablar Ya. de Dice, joder, Dios, o es sea, que si toda tu obra es de un 8 o un 9 y haces Lores de Arabia, que va a ser un 10 o un 11, dices, es que si luego vuelvo a bajar a un 9, no me puedes decir que el resto de mi obra es mala. O sea, sí, porque es sigo como para siendo pésimo. matarlos. O sea, digo, macho, o sea, vamos a ver las cosas tal cual como son. Tuvo en mente hacer David Lean Gandhi. Es que Gandhi de Richard Attenborough tiene un rollito muy Lawrence, al menos en la fotografía. Supongo que también por el Sí, corte británico, porque Gandhi es una película intrínsecamente durante británica. muchísimo tiempo quiso hacerla. Luego es eso, la hizo Richard Attenborough y ya Sí, cortó. Y también quiso hacer El Imperio del Sol. eso iba a decir. Y que también a nivel estético, Y se la sugirió eh, Spielberg. sí. O sea, Sí. es A ti que que te da mejor lo de los niños y eso. pero bueno, pero ¿qué hubiese sido el Imperio del Sol con David Lean? O Pues algo sea, completamente distinto. No, no sé, o sea, yo seguramente no hubiera sido tan bucólica al estilo Spielbergiano o tan... si no hubiese sido tan de lágrima fácil, Exactamente. sino que hubiese ido más a eso, habría insistido más en lo visual, más que en los diálogos esos de poner al espectador Más en... intelectual en algunos aspectos. La película del Periodo del Sol, si tú lees la biografía en la que está basada, la autobiografía de lo que vivió el personaje de la película, que fue real, todo real, pues está bastante bien trasladada hasta cierto punto, pero lo almíbar de Spielberg, pues es una cosa que es tan particularmente suya y a veces la falta un poco de intelectualidad que la Sí, sustituye. que va más... Lo sustituye a veces con pasajes de John Williams bonitos. Pues ahí es donde la crítica dice, tú no eres David Lean, macho, no eres David Lean. Ya, claro. Yo creo que eso, que David Lean hubiese ido más a hacer esos planos que decimos de lo que decía él, que la gente se queda con las imágenes más Es que muy con los probable diálogos. que un carácter británico tenga que ser retratado, dirigido, pensado por una personalidad británica muchas veces para llegar a lo hondo. Y David Lean era en eso perfecto, perfecto. Porque tanto sucede en El puente sobre el río Kwai con el personaje que interpreta a Alec Guinness, de ese coronel que no quiere que quiere que las cosas se hagan a su manera, Sí, porque sabe que es la manera porque británica y es se la rige al manera, reglamento, se eso rige, es el tienes el reglamento, manual y en el manual pone que hay que hacerlo así y yo lo voy a hacer así. eso es, y es irreductible, y es como David Lean, irreductible hasta el final, y entendió perfectamente cómo piensa la cultura inglesa y la sociología inglesa. Y en eso Lawrence de Arabia es perfecta.
en ese sentido. Pero tenemos a este personaje, Lawrence de Arabia, que es diferente, que rompe los moldes. De la misma manera que los Beatles rompieron el pensamiento y las costumbres, Lawrence de Arabia poco antes apareció también para empezar a cambiar las cosas, ¿no? Para decir, el espíritu juvenil abre fronteras de la mente, ¿no? Pero, por ejemplo, joder, antes me he quedado un poco con lo de Adi Abutai y la escena que tienen en el campamento, que también es prodigiosa porque Anthony Quinn ahí está... en su esplendor, ahí. En su esplendor y ahí haciendo gala de lo suyo, ¡ah! ¡Ah! Interpretando a un machote. Ahí. Pero es muy interesante cómo está explicando el personaje de Abutai lo que significa ser un mito para tu pueblo, ¿no? Que él es consciente... Sí, que dice lo de yo para mi pueblo soy un río. O sea, exactamente, soy un yo río. No me quedo con nada, yo todo lo que consigo lo reparto. O sea, pero él fabrica un folclore. Él fabrica un folclore sobre sí mismo. Sí. A mí no me fotografías porque eso quita mi espíritu, no sé cuál. Y es pero al mismo tiempo es un personaje que sabe ser feliz, que se busca felicidad con los regalos, con los caballos, con que es feliz en el ambiente. Y es un poco lo que le pasa lo que no le pasa a Lawrence de Arabia, que él no es feliz porque al final él sabe que no es árabe. Él quiere el reconocimiento de su propia estirpe, que son los ingleses, y lo que encuentra es que le están manipulando y le están llevando al camino de la perdición. Pero porque él además tiene la ambición tiene la ambición europeísta, ¿me entiendes? Eso no sabe vivir con las cosas. Se ve perfectamente al final, cuando está él, el rey Faisal, y están el representante británico y el francés, es casi al final de la película, que está el rey Faisal echándoles en cara que la repartición que se han hecho los franceses y los británicos de Oriente Medio. Y están los dos representantes como diciendo, no, ¿pero qué partición? Sí, o sea, no me mintáis porque sé que lo estáis haciendo. Y se le ve a Lawrence de Arabia que dice, pero ¿cómo que qué tratos? Que no sé qué. Y le ve Alec Guinness, el rey Faisal, dice, ¿ves? Por lo menos lo disimula un poco. Y realmente no es que lo estuviese disimulando, es que Lawrence no sabía nada. O sea, había sido manipulada de tal forma que nadie le había dicho nada, que cuando los turcos fuesen echados de allí, se iban a quedar los británicos y los franceses con todo. O sea, que no se lo iban a dar a los árabes. Y Lawrence ahí se ve como, joder, dice, pues bueno, pues es que me habéis mentido. Yo ya no pertenezco ni a un sitio ni a otro. Soy un paria. Sí, es un poco eso. Todos los personajes que hay alrededor de Lawrence de Arabia están hechos para que Lawrence de Arabia todo el rato llegue a una conclusión de sí mismo y de lo que está haciendo. La relación que tiene, que empieza de odio y pasa a amor, que tiene Omar Sharif hacia él, hasta un estado de amor. Confeso, dice, sí, yo le quiero, porque pero porque le llega a considerar uno de ellos, o sea, le considera uno de ellos, que hay un punto de hermandad incluso, ¿no? Sí, que incluso cuando lo que hemos comentado, que le quitan las ropas, el uniforme británico y que le dan las ropas árabes, Lawrence pregunta lo de ¿y puedo? Y uno, que no es Omar Sharif, uno de los ancianos que está por ahí, dice cualquiera puede hacerse su propio, es digno de hacer su propio clan o algo así, le dicen a Lawrence, como aceptándole, o sea, que aunque no haya nacido árabe, han visto el cambio que ha tenido. Hay un punto, un nexo de unión muy interesante entre los dos personajes, el de Omar Sharif y Lawrence de Arabia, que Lawrence de Arabia, en su foro interno, se va dando cuenta que aspira a ser el personaje de Omar Sharif, ese tipo de árabe. Sí, un personaje unificador. Exacto. Y el personaje de Omar Sharif aspira a ser algo más civilizado, como es Lawrence, que se convierte como esa imagen, ese ser que yo quiero ser. Sí, en los aportes de la sociedad occidental. De las primeras frases que le dice a Lawrence es: he aprendido a estudiar y a escribir, que lo sepas. Que no soy ignorante. Y luego empieza a estudiar política. Eso es, cuando sale el oficial británico, es el oficial, uno de los representantes británicos, que le ve con un librito para niños explicando qué es la política. Es el periodista. Eso es cierto, el periodista. Y el tío dice, el Omar Sharif, o sea, el Sherif Ali, dice lo de estoy estudiando política, dice, bueno, ¿y qué harías
¿qué clase de representación parlamentaria tendrías si tu país fuese independiente? Y le responde lo de, primero, dame mi país independiente y luego ya... Has Dices, respondido como un político, muy bien. Ha dicho usted algo sin decir nada. Y durante el núcleo de la película, los dos personajes, Lawrence Arabia y el Sheriff Ali, están equilibrados entre los dos porque están en una misma misión sí. vital, ¿no? Y después otra vez empieza a surgir la separación porque uno quiere volver a ser lo que era antes y no quiere seguir, lo que es Lawrence Arabia, no quiere seguir con esa aventura que le está destrozando y está acabando con los demás, que encima los árabes con los que la acompañan van en plan suicida. ¡Guau! ¡Lores nos salvará! ¡Lores! Pero si estamos muriendo cada vez más, nos estamos quedando... Si somos, además, luego somos todos pelados. Se comenta en un momento que es que asaltaban un tren, cogían botín de guerra y una parte de los que iban con Lawrence se piraban. Ya tenían pues yo qué sé, pues sus joyas, sus cubertería o lo que fuese y se piraban. Y hay un momento que dice, joder, si es que se te está yendo todo el mundo, ¿cuántos te quedan? O sea, volverán. De ahí, yo siempre que he visto la película, yo siempre he intentado sacar mis propias conclusiones de por qué Lawrence va al pueblo al de Deva, donde empieza a hacer el mico por las calles, parece que ya, yo ahí siempre pidiendo, como si estuviera pidiendo a gritos que le cojan los turcos y le metan un paquete. Pero yo con el tiempo he podido entender, con eso que te he explicado antes de andando sobre las aguas, ahí riéndose ahí, sí, que es como, esa escena. Como si quisiera el hombre voluntariamente desmitificarse y autodeterminarse que es un ser normal al que se le puede infligir dolor y al que puede, porque esto nos lleva un poco a la escena anterior de cuando le pegan un tiro aquí y el tío es como, uy, ay, 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 pero uy, qué bien, ¿no? Solo me puede matar una bala de oro, no sé qué, y empieza a decir gilipolleces, ¿no? Y el tío como, oh, soy un subido, pero luego el tío, como no sabe cómo quitarse este marrón de encima en el que se ha metido, con los árabes que la adoran, con estos de ahí, venga, no, eres mejor, eres nuestro Dios, eres nuestro... Al final el tío se somete a sí mismo para ser, voy a decirlo, flagelado, torturado, porque el tío es torturado, vamos. Y necesita volver a sentir ese dolor físico que le produce el placer, que es confeso en el libro de los 7 pilares de la sabiduría. Es confeso que a él disfrutaba de ese dolor físico y eso le devuelve un poco a recordar quién era él. Luego lo deja evidente cuando le dice, esto soy yo, se toca aquí. Sí, cuando se toca la carne blanca y está ya pasado de vueltas. Ahora, creo que lo que él no llega a concebir es que le van a violar. Ya, porque no se ve en la película, pero sí está contado y se sabe que... Hombre, sí. Si veis el montaje lo deja muy bien cuando está José Ferrer, que es el general turco. Sí, que está eligiendo a quién se va... Tocándole la carne. Sí. Hay un primer plano de su boca. Le desnuda además. Hay un primer plano de su boca que hace así como... De repente vemos los ojos de Lawrence que se amplían de terror diciendo ¡ostras! Lo que quiere este tío. Me van a sodomizar. Sí, que, entonces, que le quita la ropa... Y pues Lawrence le pega una patada en la entrepierna. Sí. Es el entrepierna donde le da, porque el tío se queda como ¡hostia! ¿Me entiendes? Y son las claras alusiones sexuales. Cuando y luego la alusión a esa violación y le hacen cuando le están torturando y se ve a José Ferrer, se ve un poquito al fondo detrás de la puerta tosiendo. Y esa es esa alusión que hacen como de eres mi juguete sexual. Sí, recordad que es una película año 62, 63, no sé. Claro, que en esa época... Pero José Ferrer sale 5 minutos en la película y él mismo reconoce que a pesar de que después ganaría el Oscar creo que por Cyrano, ¿no es Girac? Por Cyrano, José Ferrer dice que son los 5 mejores minutos de su vida. Reconoció que eran sus 5 mejores minutos de su vida actoral. O sea 5 minutos que luego, aún así, en la publicidad de la época, en el cartel, José Ferrer está como uno más tan importante como los otros, ¿me entendéis? En el cartel. Es más, José Ferrer cobró por esos 5 minutos $25.000 y un coche, un Porsche, que cobró él más que... joder, que
que Peter O'Toole y Omar Sharif juntos. Claro, es que Por 5 minutos. y nosotros unos aparecidos. Por cierto, que mencionar también que Peter O'Toole está presente prácticamente en el 95% de la película. Sí. Menuda currada, y el tío debió aguantarlo a base de bien de aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, también es, bueno, a base de bien y a base de alcohol, porque también cuenta la leyenda. Hay batallitas. Que gran parte del rodaje, él y alguno más, le daban mucho a la botella. Sí. En la anécdota que yo creo que más graciosa o más interesante es que en un momento de fiesta Omar Sharif presentó a Lawrence de Arabia una chica que en el fondo sabían que era un travesti y nada, y yacieron, ¿no? Por decirlo de una manera divertida. Y después se dio cuenta que era un travesti, pero ese travesti y Lawrence se hicieron súper amiguitos y durante todo el rodaje estuvieron de novios, de parejita, durante todo el rodaje. O sea, ese es el ambiente nocturno de del rodaje de Lawrence de Arabia entre los chicos, ¿no? Ahí Sí, porque chicas, es una peli en la que no hay absolutamente ni un diálogo femenino. No. 3 horas 47 minutos en las que no habla una mujer. A no ser que haga los sonidos tipo berebere. Sí, los sonidos que hacen las mujeres árabes estos de la lengua. Pero no, de hablar, cero. Y sin embargo es una película increíblemente femenina, porque está la feminidad está muy, muy, muy trasladada en los personajes de los chicos, que se sobreentiende más o menos que hay cierta homosexualidad en la relación entre ellos. De hecho, también es una vez más cosas que están en el libro, pero en la película no se puede decir. Lawrence de Arabia es un personaje sensible, no es un macho, hay unos ademanes muy, muy... Sí, se le ve con las prendas árabes, se le ve que empieza ahí a abrir, empieza a ver cómo van al viento, o sea, se le ve que tiene... Eso es, y bueno, y luego está la homosexualidad reprimida también en él, su dolor, el no poder confesar abiertamente que ama a un hombre. Sí, porque no era una época que estuviese aceptado. No sí. ya en los 60, que es cuando se hizo la película, sino en los años 10 o 20, que es, eso es. donde vivió ese Tabú. Personaje real. Tabú total. O sea, que era... Y sin embargo, en esa... creo que en el ambiente árabe pues no debía haber tanto problema en si te gustan las chicas o los chicos, o sea, al menos... Ya, incluso se puede ver representado en los dos chicos estos que van como ayudantes de Lawrence, sí, que no, en el libro no lo sé, en la película tampoco queda reflejado si se quieren muchísimo como amigos o si hay algo más, ¿no? Porque están siempre los dos muy pendientes el uno del otro. Entonces siempre queda un poquito en el aire y yo siempre he tenido dudas de si son más que amigos, ¿no? Por entendernos. Sí, a ver. Es que obviamente no te lo van a dejar obvio. Perdón, no, en la película es imposible de plasmarlo porque no le hubiese dejado. No pasa la censura, es imposible. No, que pero estábamos todavía en los. El guionista y David intentan dejar ahí a ratos ciertas... cuando hace alusión a las camas, ¿habéis dormido a veces en una cama? ¿Vais a dormir unas camitas? Hay que ver, es que bonito todo, o sea... bueno, la gente va a pensar, joder, Samuel, ves homosexualidad en cualquier parte. A ver, Bueno, pues, estoy diciendo... es real, lo que el libro bien explica... Que en el libro viene, o sea, que no... Y lo que no podían decir en una película. Y en ese sentido también... Una vez más, haciendo caso a la visión aperturista de la película con el personaje de Lawrence Arabia en su momento, tuvo una enorme trascendencia, porque un personaje de esa sensibilidad en una película épica no se había visto protagonista. Nunca. Protagonista, no se había visto nunca. Eran todos personajes rudos. Con Benur, ni con Espartaco, ni con Barrabás, ni Moisés, ni el Susun Corda. Era algo totalmente revolucionario para el cine. Y para la cultura de aquella época. Y... Has comentado el tema del guión. Sí. Hubo otros guionistas. Robert Bolt. Que estaban Robert Bolt y Michael Wilson.
los dos perseguidos por el macartismo. Sí, Uno llegó a estar en prisión, o sea, ya en pleno rodaje, porque claro, el guión se iba reescribiendo. El segundo guión tenía casi 300 páginas, durante el rodaje se seguían escribiendo y cada uno escribía una cosa diferente. Pues a uno de ellos, al primero que has nombrado, a Robert Bolt, yo creo que fue Robert Bolt, en una manifestación en Londres antinuclear o no sé qué rollos, le llegaron a encarcelar y estuvo unos cuantos días en la cárcel y el tío decía que no se retractaba de sus manifestaciones y demás y tuvieron que ir los de la productora con mogollón de abogados para que le dejasen salir, porque el tío insistía en que él que no era culpable, que él simplemente se había manifestado y que no había... Y el otro guionista, eso, en la lista negra del macartismo. es que vamos, es que ves la película y ves todos los mensajes también que te están diciendo. Revolución, anarquía, Claro, eso era impensable. libertad En la sexual, sociedad libertad de americana, pensamiento. puritana, Mm. en la británica puedes decir, bueno, pues todavía igual los británicos eran un poquito menos cabeza cuadradas. No, a ver, o sea, las películas de la Hammer de los 60, 50 tenían la clasificación X, que quería rozar lo pornográfico, por Dios. Y si mira lo que pasó ya hemos comentado, con La vida de Brian cuando se estrenó, o sea, Joder. los religiosos católicos pero fundamentalistas pusieron el grito en el cielo y la película un escándalo, o sea, pero no, o sea, lo que sí es verdad que el movimiento rupturista que hubo en Inglaterra fue muy grande en los años 60 con la cultura pop. O sea, que parece que lo estoy diciendo varias veces, que me gusta decir pop, no es porque me tenga ganas de decir pop, pero que tengo que hacer alusión a eso. Sin embargo, normalmente donde suele haber más represión y una Es aparente donde democracia y la ruptura es libertad mayor. es donde más rupturas hay. Obviamente, Inglaterra ni Estados Unidos no era una cultura fascista como en España, que no, es que el que diga esto le metemos en la cárcel, es que tengo que decir una mierda. Pero obviamente costaba romper ciertas cosas, obviamente. Y Inglaterra, Francia más avanzada en algún aspecto en aquella época, en lo que se refiere a la libertad de Sí, pensamiento. yo creo que Francia ahí la puedes ver como diferente. O sea, Eso es, no, pero a todos los Inglaterra niveles. y Estados Unidos, lo que es el mundo anglosajón, pues unos esfuerzos muy grandes para romper ciertas cosas. La escena que hemos mencionado de la tortura, violación que podemos entender en de Arabia, creo que en España se cercenó prácticamente. O sea, Yo me imagino que eso aquí no se vería. eso es. Luego, siempre dentro del imaginario que me produce la película, siempre me he cuestionado si luego cuando vuelve a surgir sangre en la espalda de Lawrence de Arabia, cuando está en el despacho del coronel y le ve Claude Rains, que por cierto, Sí. menciona a Claude Rains, al actor, el hombre invisible de la película El hombre invisible, le sale sangre, digo yo, ¿son las mismas heridas que le hicieron los turcos o es Lawrence de Arabia que a solas Que se se está dando flagela. a sí mismo? Es muy Joder. probable. Que por Es muy cierto, en esa probable. imagen, a nivel fotográfico, no conseguían que la sangre falsa traspasase el uniforme y al final acabaron pintándole el Sí, uniforme con unas acabaron con franjas sangre rojas. de caballo, como muy tecnicista todo, píncale la sangre, venga, venga. Pero obviamente, si dice uno, ha pasado un tiempo, tiene que haber pasado un tiempo desde que le torturaron y no va a estar todo el día con las heridas Ya, abriendo. ¿qué es lo que dices tú? Igual él mismo se autoflagelaba, pues no lo sé. Exactamente. Hay una. Y ese estado de autolesión permanece durante el ataque a los turcos y después ya por fin ya Sí, 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 ahí sacia ya y se se le ve libera. absolutamente desaforado al tío de decir que ha El cambiado su único, imagen inicial a esa imagen final, pues lo que hemos dicho del tío mirando el cuchillo ensangrentado, el lleno de sangre hasta arriba, cómo ha estado matando, y cómo el personaje de Omar Sharif, como el Sherif Ali, le ve en una media distancia y él mismo yo creo que está pensando, joder, este hombre se ha vuelto loco. es que creo que Porque se ve cómo está rematando a gente, se ve cómo está disparando, acuchillando y Omar Sharif está como incluso asustado. es O que sea, esa toma posbatalla entre el humo en el que ya vemos a Omar Sharif buscando a Lawrence, con todo el humo, con lágrimas en los ojos. Yo creo que ahí Omar Sharif está impresionante. Yo creo que ahí Omar Sharif se come la pantalla. Es el único que de verdad
consigue que su personaje sea tan interesante y tan importante como es el de Lawrence. Porque los demás son muy carismáticos, sí, pero son puntuales y no superan a Lawrence. Tienen tanta presencia a lo largo de la película. Claro, pero no superan en magnetismo a Lawrence. Y sin embargo, cuando Lawrence y el Sheriff Ali están juntos, hay un equilibrio y a veces incluso se nos va más las miradas hacia Omar Sharif porque nos sentimos identificados con lo que le pasa por la cabeza, sobre todo cuando le explica el momento de podemos ir por acá va por tierra y vemos el primer plano de Omar como joder. O sea, pero ese momento está tronado, pero ese momento en el que está buscando entre lágrimas y ve que su amigo ha perdido la cabeza y que nunca, y que incluso puede sentir hasta cierta culpabilidad porque... Sí, porque ya no es el mismo. O sea, por su propia cultura ha destruido a su propio mito, ¿no? Eso es, porque es que no es el mismo para bien. O sea, es que yo creo que piensa que es el mismo, que no es el mismo, pero para mal. Porque no tiene... o sea, la evolución del personaje... el personaje inicial se ha liberado de esas cadenas que tenía del militarismo británico, pero, joder, has entrado en una espiral de violencia y una espiral de demencia que dices, ¿merecía la pena liberarme de esto? De hecho... ¿Para volverme loco? Obviamente lo que es muy real también es que en cuanto sucede lo del Cairo y el desaguisado pseudopolítico que hay entre las tribus... En Damasco. En Damasco, perdón, ¿no? Siempre me hago líos. Cuando entran en Damasco. Pues claro, coge Lawrence Arabia y se pira. Y se pira. Y sí, se Lawrence está desesperado porque ha visto... Y dedica el resto de su vida a escribir libros. Y luego, hombre, cosas que ya no se dicen tanto, pero, por ejemplo, estuvo metidos en temas de política con Churchill e incluso se le propuso a Lawrence Arabia para entablar conversaciones con Hitler. ¿Sí? Como una especie de embajador de guerra, por así decirlo, ¿no? Para poder, al principio, antes de que estallase toda lo que es la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Europea, pues se propuso a Lawrence Arabia para entablar conversaciones con Adolfo, a través de Churchill. De ahí que lo que explicó un poco al principio, Churchill, cuando murió Lawrence Arabia, pues sintió una gran pérdida porque encontró en él pues un igual hasta cierto punto. A veces también los golpes de crueldad de Churchill en la guerra también se han cuestionado bastante y se ha hablado bastante de ellos y yo creo que por alguna manera Churchill se sentía identificado con la forma con que entendía la estrategia militar Lawrence Arabia, en plan como hay que ir al ataque, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Hay que darles por todas partes, ¿no? O sea, y hay que enviar a todo el mundo y que palme que tenga que palmar. O sea, a cierto... Yo no sé si habrá películas que describan también un poco ese tipo de filosofía de combate, o tú que sabes bien. Una cosa que no hemos comentado y que es raro que no hayamos sacado todavía la relación con la Guerra de las Galaxias. Ah, pero lo tenía en la cabeza. ¿Te refieres al ascenso de Skywalker? ¿No? No, bueno, a ver, ¿dónde está? A ver, es que el ascenso de Skywalker, toda la parte del desierto del planeta donde está también esa especie de beduinos, ahí es Rajirim, es Jordania, es en las mismas localizaciones de Lawrence Arabia. Pero no solo eso, es que tú en la original, en la primera, en el episodio 4, ves la primera aparición de Alec Guinness en el desierto. Bueno, sí, donde están los... Donde ha tenido lo de los moradores de las arenas, la secuencia de los moradores. Y le ves ahí y dices, hostias. O incluso están rodados en el mismo Lawrence de Arabia y... Marruecos. Hay parte de Lawrence de Arabia rodado en Marruecos. El episodio 2, ¿el episodio 1? No, el episodio 2, sí, están rodados en Sevilla, en la Plaza de España de Sevilla. Sí, es verdad, sí, eso fue muy famoso. Por cierto, recomiendo al que no haya estado en Sevilla y tenga pensado ir, que visite la Plaza de España, tanto de día como de noche, porque de día es súper bonita, pero de noche la ponen con unas luces y demás, es espectacular. Sí, y están rodados los dos ahí. Sí, lo que representa el Cairo, con eso luego el ataque de los clones, lo que representa el planeta. El Naboo. El Naboo, ahí, que es básicamente lo mismo. Lucas rodó allí porque allí se había hecho Lawrence de Arabia. Y sí, yo también un poco para hacer promoción de la película, porque me acuerdo de las noticias salir y están rodándose aquí.
en antiguos, en esta plaza donde se rodó Lores de Arabia ya hace décadas, ahora se está rodando, y lo podéis ver ahí. Yo me quedo más como queda en Lores de Arabia, obviamente. Hombre, es que en Pero, Lorenz de Arabia te queda real, porque tú la sí, visitas hoy en día y está igual. y, a ver, el paso del tiempo de estos últimos 60 años, pero está igual. A ver, en Star Wars la ves digitalizada. Pero Y dan... que, ¿Cuál? que insisto que el ascenso de Skywalker está rodado en el En el campamento de mismo, las Jedi. mismas localizaciones. Y están las mismas esto y es impresionante. Es impresionante. En una de esas dos localizaciones, justo cuando estaban todavía con la preproducción, que estaban llegando los actores, el equipo y demás a la zona del desierto, Anthony Quinn tuvo un accidente de avioneta, que cuando iba a aterrizar la avioneta, digamos que el aterrizaje fue más que forzoso. Y claro, todos echaron las manos a la cabeza como diciendo, joder, no hemos empezado todavía y ya hemos perdido a uno de los actores. Y se le vio a Anthony Quinn saliendo ahí de la avioneta en plan... Peter Ándale, O'Toole Queen. Peter O'Toole también estuvo a punto de palmarla, porque en una de las cargas con los camellos y demás, que Peter O'Toole y Omar Sharif, cada vez que hacían tomas de camellos o de caballos, solían ir borrachos, pues en una de las tomas Peter O'Toole se cayó del camello. Sí. Y pues por lo que sea, el camello se quedó parado encima de él, Es algo que hacen protegiéndole, los camellos, al parecer. se quedó ahí y que si no se hubiese quedado el camello, el resto de camellos le hubiesen pasado por encima. Pero Omar Sharif se ató al camello. En esa Omar escena. Sharif se ató Se ató para no porque caerse. si me caigo me matan. Me matan todos los caballos porque no son... Hay caballos y camellos. O sea, pues el tío se ató. No, Omar Sharif, que además que se sentía como, ostras, estoy aquí en esta película Que le impresionante. llamaba, no sé si era Anthony Quinn o David Lean, creo que era Anthony Quinn, le llamaba Fred, porque decía que Omar Sharif no era un nombre como para, así que te voy a llamar Fred. Que se hicieron súper Me llamo amigos. Paco y ya está. A ver, Paco. Y ahora que comentas lo de atarse, también en la escena del pozo que hemos comentado antes, en la que se le ve sacando agua del pozo también a Omar Sharif, él dice que la noche anterior estuvo ensayando cómo sacar el agua del pozo y que se dio cuenta que cada vez que hacía el gesto de sacar el agua, el rifle se le iba a tomar por culo. Y entonces se ató, o sea, que se cosió la bandolera del rifle al traje y que cuando rodaron al día siguiente dice que lo hizo perfecto y que luego fue el director de cámara o el director de fotografía que le estuvo ayudando con toda la noche anterior. Le dijo a David Lean, oye, que sepas que este tío ha estado ensayando toda la noche. Y David Lean se quedó, ¿cómo? Pues este va a ser de los míos, de los que se obsesionan con las tomas. Israel, nos hemos visto los mismos extras. Sí, sí, joder. Bueno, esto también sale, es que hay cosas de estas, mira, voy a recomendar un libro, que Sí. es este, no hablan más de toda la vida de David Claro, Lean. sí. Hablan de todas las películas, un poquito de los orígenes y demás, y sí que tienen una parte pues que hablan bastante de la película de Lores de Arabia, pero vamos, que lo recomiendo, de ediciones, libro, no me acuerdo. que yo también lo comentes. ¿De qué editorial es? Pues espérate. Está en el dorso. TCB Editores. Sí, estos editan libros a cascoporro, de estos de TCB Editores, sí. anécdotas de Hollywood. TIB, perdón, TIB Editores. Sí, eso es. Es interesante porque son baratos esos libros. Sí, sí, no me costó mucho. Precio. Hay una tienda. Además, mira, la he comprado en una tienda que se llama Bibliostock, que venden stocks de libros que ya no se venden, y su precio original igual eran 25 euros y creo que lo he comprado por 4. Si os interesa, hay una tienda en Santander, en la calle principal, una pequeña librería, que están todos estos libros de cine de esta editorial. Yo me compré, ya os digo, de anécdotas de Hollywood, de los mayores desastres de rodajes de cine, no sé qué, no sé cuál, y tienen muchísimos de este tipo. Y bueno, y luego aparte de esto, yo tengo aquí uno que lo guardo como oro en paño, que es Cómo se hizo Lores de Arabia, de una colección que también sacaron Blade Runner en su momento. Bueno, o sea, otros títulos, joder, aquí veis otros títulos que hay en la colección, pero yo tengo este, y es una explicación, vamos, perfecta del rodaje, con imágenes, con las críticas, eso está muy bien, o sea, podíamos hacernos 3 programas como este con esto y no terminaríamos. Y luego
una colección que tú bien conoces también, es el de Guía para ver y analizar, y que son más delgaditos, pero esto es más concreto, te ayuda a valorar sobre todo con el montaje, los aspectos técnicos y también toca los temas, o decir, los narrativos, ¿no? Los contenidos de la película, los de Guía para ver y analizar Lawrence de Arabia, en el cual también, pues, tú que conoces estos libros, pues se analiza un poco cronológicamente, según avanza la película, cómo te explican cómo la película a través de las imágenes está explicando los contenidos, ¿no? Que es una de las cosas que cuando tú quieres analizar cine, cuando quieres objetivamente reconocer los valores de una película, cómo está hecha, cómo está contada, lo más importante es que el aspecto visual y reconocer la audacia del director a la hora de, en una sola imagen o dos imágenes, conseguir retratar el mayor contenido posible y que cree el mayor impacto. Por ejemplo, es que vosotros sabéis la toma de Gassim andando por el desierto que le vemos, que empieza... Sí, que va tirando cosas, va tirando el... Hay una primera toma que empieza el sol a salir y es que nos está diciendo narrativamente la película, nos está diciendo David Lean, atención, Gassim tiene las horas contadas porque está empezando a amanecer y está en el desierto y está solo, completamente solo. Para esa toma hicieron un foso para meter la cámara y pillar lo que es a ras a Gassim andando y entrando en plano y al mismo tiempo que entrase el sol. Hay varias cosas de esas y te explican cómo el ángulo es muy importante para crear esa sensación de inmensidad del cielo sobre Gassim y cómo luego va a salir el sol, ¿no? Y hay planos así a mansalva. Hay otro plano anécdota muy interesante que es el encuentro del rescate de Gassim y cómo uno de los chavales ve a Lawrence surgiendo. Hay un plano en el que va en su búsqueda con el camello, así, y se ve aquí el camello de Lawrence, y se pasa de largo. Sí. Y eso pasó de verdad, que el camello se pasó de largo. Sí, se pasó de frenada. Y decían que no había manera humana de hacerlo, pero quedó bien. Quedó tan bien que es que te crea hasta entusiasmo ver que se pasa de largo, porque es como la felicidad del momento se sobrepasa. Entonces, son todos esos momentos que la gente del cine le llama valor añadido, ¿no? Como decían en Super 8. ¡Valor añadido! ¡Valor añadido! Si tienes esto, es un 13% mejor, ¿no? Es un 13% mejor. Y bueno, yo para la gente que se acerque a esta película por primera vez o por segunda después de haber visto, sobre todo para la gente joven, es que parece que hablamos que viejos, pero cuando digo gente joven hablo de gente de 21, 20, que los de 19 no, los de 21 o 20. 19, bueno, a ver, los que para aquellos que queréis sobre todo ver películas más allá de mundo de DC, mundo Vengadores y lo nuevo que echa en Netflix y en HBO, que todo es muy bonito, pero si queréis explorar el cine... El que quiera ver los orígenes del cine. O sea, el que quiera ver los orígenes del cine y además películas en las que se tomaban su tiempo y no se preocupaban tanto del efecto inmediato, sino de trascender. Películas que buscaban trascender a posteriori y que fueran eternas. Aquí estamos medio siglo después hablando de Lawrence de Arabia. Que no se acerquen a la película en busca solamente de una película de guerra o en busca de una película de aventuras o pensando que es un drama. O sea, yo les aconsejo, y no sé, Israel puede incluir algún argumento más, en que lo que tienen que acercarse es al personaje. Que vayan en busca del personaje. Coincido en eso. Porque no vas a encontrar una película de aventuras todo el rato. O sea, no vas a estar viendo todo el rato a alguien saltando y brincando o haciendo heroicidades, ni tampoco es una película de guerra todo el rato. Es una película de casi 4 horas que da mucho tiempo. Pero también es una película de 4 horas el día más largo y es una película de guerra de cabo a rabo. Pero es una exploración del alma humana a través de este personaje y de todas nuestras facetas. Entonces, cuidado cuando vais en busca de las películas. Es como ir en busca del Padrino 2 esperando que sea el Padrino 1, ¿no? Os vais a encontrar la misma película, no. Vais a encontrar otra cosa. Eso es. Pero en el caso... Y lo mismo pasa con Apocalipsis Now. O sea, no esperéis que todo el rato sea la cabalgata de las Valquirias y los helicópteros. No, bueno, es que ya hayas puesto un ejemplo que ya es todavía más radical, ¿no? Es más evolución de personajes, más tema psicológico, más introspección, más
Sí, luego tienes el añadido de que tienes aventuras, tienes grandes escenas de batallas, tienes la música acompaña mucho, pero aquí es evolución de personajes, tanto del protagonista que es Lawrence, como de todos los que están a su alrededor. Porque hemos comentado el de Omar Sharif, el Sí. de Sherif Ali, que ahí también se le ve como él mentalmente también evoluciona, o psicológicamente evoluciona, de ser, de no acepto a nadie que esté fuera de mi mundo, a tenerte como a un igual, a ti, Lawrence de Arabia, que eres un británico de cabo a rabo, y te tengo como a un igual, como a un hermano. Al personaje de Anthony Quinn se le ve la evolución también, ¿no? Sí. O Bueno, sea, es menos, porque, sobre todo porque lo que has dicho tú, que igual más es el alivio cómico y hace es todo como con más no. comicidad, pero se le ve también que pasa de que, bueno, yo soy esto, pero luego se le ve también que entra un poquito en el tema política, que entra un poquito en el aceptar que hay otras formas de ver las cosas, es que no es todo es su clan, Y pero es eso, a ver la película, a ver, luego puede echar para atrás al que se acerque a una peli, claro, joder, son 3 horas y 3 cuartos de película. Pero bueno, podéis hacerla. Tienes a las 2 horas y cuarto exactas, tienes un parón. Pues sí. bueno, os la veis de 2 veces, o yo qué sé. Y, y luego pasa algo que a mí te pasará a ti, eso os va a pasar a todos, que toda la, vamos a decir, la primerísima parte de la película, hasta que vuelve otra vez al Cairo, es tan intensa y es un Mm, descubrimiento uno detrás de otro, que sí que yo no estoy diciendo que la segunda parte sea peor, ni mucho menos, es igualmente mm, esplendorosa, pero nos produce mucha desazón ver mm, la destrucción del personaje, porque es mm. tan bonito todo ese primero Sí, que es lo que hemos comentado al principio. que Pues que se ve que en la primera parte el personaje es de una forma y en la segunda parte película tan está vitalista, tan destrozado. emocionante, te Mm, emociona tanto ver cómo va superando cada mm, prueba, cómo vamos superando el paso del desierto y del yunque del sol ahí. mm, Y luego aparecen personajes más chulos y cada vez más divertidos y la película se vuelve cada vez más retorcida, pero luego después cae una espiral de desgracia al personaje que casi empieza a darte hasta penita la película y empiezas como de, joder, la verdad es que me lo estaba pasando tan bien la primera parte, que era tan vitalista, que yo diría que, joder, ¿qué pasa aquí? Dios, esto pues, se está jodiendo, no, no, o sea, pero es que las películas son así, mm. amigos míos, o sea, eh, las películas no pueden ser lo que a nosotros nos apetece, nos quieren contar una historia, No. no va a No, estar, porque para eso te ves un documental con imágenes o, reales. o acabamos haciendo una película plana, una plana donde el héroe es cojonudo, de cabo a rabo, no le va a pasar nunca nada malo, y cuando estamos contando una historia biográfica, estamos contando una historia biográfica, pero obviamente todo te está contando algo, pero sí es verdad que según la película avanza, cada vez se nos va quedando como un recuerdo nostálgico todo ese principio de la película, cuando estamos descubriendo colores el desierto y sus aventuras, ¿no? Después se vuelve todo más calamitoso y a lo mejor no es tan, Después es Lawrence y sus desventuras. O sea, eso, no es tan chulo. No es tan chulo las desventuras de Loren como las aventuras. Pero al loro, o sea, la película es un todo, ¿de acuerdo? sí, 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 vamos. Pero eso, que insistimos, Quedaos con que, el la, final. Mal. que os acerquéis a ella sin miedo, que no os eche para atrás la duración, porque Vengadores Endgame dura casi lo mismo y yo creo que quien no la ha visto. Y ahí no hay descanso. Ya, y no es lo mismo, ni por el forro los palos. Evidentemente no es lo mismo y a mí Vengadores me gusta, me Sí. parece una buena película, pero es que la pongo al lado de Lorenz de Arabia y pues chico, pues me pongo Lorenz de Arabia. Oye, yo creo que no hace falta mencionar escenas favoritas ni planos favoritos. Yo ya lo Yo he es que creo que mencionaría las tres. A ver, me encanta toda la película, pero las tres que hemos ido mencionando, esa de a nivel técnico, me encanta eso que hemos comentado de cómo se va acercando el personaje de Omar Sharif desde la lejanía, como en el teleobjetivo, con todo súper bien puesto, se va acercando. Luego he comentado bueno, hemos comentado los dos la escena del paso de apagar la cerilla y pasamos al amanecer en el desierto con la introducción de la banda sonora y demás. Eso a nivel fotográfico me parece espectacular.
Y luego, a nivel psicológico, es la que también hemos comentado de al final, cuando atacan a los turcos, que se ve al personaje de Peter, a Lawrence, a Peter O'Toole, se le ve mirándola esa daga que al principio la había mirado limpísima, como para verse en el reflejo ahí, en plan diciendo, qué guapo soy y qué majo soy, ¿no? Y ahí se le ve diciendo, qué loco soy. O sea, que se le ve y el personaje de Omar Sharif al lado, como mirándole y diciendo, uff, este ya no es Lawrence. Yo creo que esas tres, por elegir algo dentro de la película, ¿eh? Yo elegiría igual esos tres momentos. Que luego, seguro que igual dices tú alguno y digo, pues también. No, yo, para mí, mi escena más favorita es la búsqueda de Gassim y su conclusión. También, ¿ves? Eso. Es cuando, y porque a mí me parece que es el quid de la cuestión de la De su película. llegada al oasis. Está la Ilíada, está ahí la Odisea y está ahí está el comienzo del mito del personaje, Sí. porque para ellos es un mito cuando aparece, es un hacedor de milagros, y en realidad todos sabemos que lo que ha hecho simplemente es romper la superstición de que algo es imposible porque Alá lo ha dicho, ¿no? Eso es lo de nada está escrito, todo está escrito. Él rompe el concepto de la divinidad para convertirse él en nuestro ser divino, y para nosotros también, pero nosotros sabemos realmente lo que ha hecho de verdad, que no es la elección de algo sobrenatural, sino que él ha jugado con eso, ha jugado con eso y de repente se convierte en un ser. Sí, que incluso ha tenido suerte en ese momento, ha tenido suerte porque yo he sobrevivido a... Pero sobre todo la película asciende a un nivel emocional con la música de Maurice Jarre, con todo, que es súper emocionante ver que se gana a todos, incluido a Omar Sharif, que es el primero que después de haberle dicho vete a tomar por culo a su manera, hay que recordar ese momento maravilloso en el que se quita el gorro y dice ¡Inglés! ¡Inglés! ¡Vuelve así! Grito, ¿a dónde mierda vas? ¡Joder! ¡Eres tonto! ¡Que te gana, maldita sea! Porque le está todo el rato retando el Lawrence a todo, ¿no? Y ver cómo al final Omar Sharif aparece con la cantimplora diciendo no puedo decirte que tienes razón, pero la tienes, toma, ¿no? Y me parece a mí que eso para mí es la película en toda su dimensión. Y dice, y como tú has dicho antes, cuando dice Lawrence, nada está escrito, porque tú escribes tu propia historia. Y eso tiene un valor para mí que, vamos, que se me ponen los pelos como escarpias. Y luego, obviamente, el plano de la cerilla es fantástico, pero como otro plano que vuelvo a insistir, que es el plano del barco. También, ese que hemos comentado. Que aparte de... ¿Sabes lo que pasa? Que aparece de una manera que no te lo esperas. Claro, porque tú no ves el canal, o sea, solo ves el canal, la duna, ves la duna de arena y ves el barco ahí a medio... Que parece un maldito milagro, porque la película va sobre eso, sobre los... ¿Son milagros o son delirios o es la casualidad? Y es la casualidad, por así decirlo. Pero es un plano increíble. De repente oyes un barco, que no te esperas, de repente ves pasar así. Y es algo increíble. Y la película totalmente todo el rato está hablando de lo que hay de divino en nosotros, de las visiones oníricas, de lo que es la ensoñación nuestra de la propia existencia, y toda la película está todo el rato navegando en esos derroteros. O sea, y eso previo antes de que ha muerto uno de los personajes y se lo ha tragado las arenas movedizas, que por cierto en la vida real lo que debió pasar es que se murió de frío durante la travesía del desierto, el chaval se murió de frío. Morirte de frío en el desierto. Por las noches debe pelar. Pues las noches refresca mucho, llevad abrigo. Eso es, llevad abrigo al desierto. Y esos son para mí lo que me dice es increíble esta película. No, y seguro que los que nos vean pues tendrán otras imágenes en mente. Pero sí, bueno, sí, eso es lo bonito del cine, que cada uno sí, a veces de una misma película. A mí, por lo que podéis ver, me liga mucho las conexiones místicas y de mito. Yo creo que me he hartado de hablar una vez y otra vez del mito de la persona yendo en busca de la aventura, alcanzando sabiduría y todas esas cosas que me encantan y que luego lo hemos visto 300.000 veces visto en las películas posteriores. Las de George Lucas, en las de Spielberg, en las de Coppola, en el Apocalipsis Now. Por cierto, mención a Encuentros de tercera fase también,
con ese barco, el Cotopaxi en el desierto que encuentran, y con esas tomas que hace Spielberg del desierto, que son muy Lawrence de Arabia, pero muy Lawrence de Arabia, y ahí está ya eludiendo a su héroe David Lean, porque para Spielberg era su héroe, ¿no? Y bueno, yo creo que Spielberg también filma muy bien el desierto, si quiere. Esto, y creo que, por cierto, esto es una película de muchos Oscars. 7 Oscars, 10 nominaciones. Es una peli... Su anterior película también, con El puente sobre el río Kwai, también tuvo 7 Oscars. Creo que la más taquillera en aquel año, porque fue un evento importante hasta tal punto que se estrenó, hubo 2 estrenos simultáneos, creo que uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra. Sí, yo creo que primero fue en Londres y pues eso, al día siguiente o un par de días en Nueva York se hizo estreno. Y algo muy bonito que la podéis ver en Netflix, algunos no tenéis que buscarla descargada gratuitamente o de forma ilegal. Podéis verla en Netflix, y creo que están ya baratísima en las tiendas, ¿de acuerdo? O sea, y además os garantizo que si veis una edición en la que tiene extras y os podéis documentar sobre la película, lo vais a disfrutar muchísimo más todavía, ¿de acuerdo? Porque esta sí que es una de esas películas para conocer cómo se ha hecho. Nosotros hemos dado muchísimos detalles, por ejemplo, pero hay de cada detalle. Pero hay infinitamente más. Nosotros hemos dado muchos, pero no dejan de ser un granito de arena en el desierto, de todos los detalles que puede tener esta película, de toda la bibliografía que puede haber por ahí. O sea, es imposible tenerla toda. Pues eso, pues yo por mí me doy satisfecho. Sí, yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. O al menos lo que ya estamos más agotados. Esto ya es puramente por cansancio, porque luego estaremos... ¿Qué le he dicho esto? ¿Qué le he dicho lo otro? Nada, esperemos que hayáis disfrutado de este comentario, que no la película. La película también esperemos que la disfrutéis cuando la volváis a ver, o si la veis por primera vez. Y nos vemos que no sabemos todavía lo que haremos, pero esperamos seguir viéndonos por aquí y dentro de un año a ver qué es lo que hacemos para conmemorar el 2º aniversario del canal. Algún día lo que será bonito es celebrar el vídeo número 100. El vídeo número 100, joder, aún queda un tramo, porque a este ritmo me parece... Nada, pon ahí una encuesta, una de Van Damme o una de Schwarzenegger. Cambiando. No, a ver, hemos bajado el ritmo, es normal, está volviendo todo, entre comillas, a la normalidad, esperemos que vuelva a la normalidad previa, con lo cual nuestros trabajos nos van a impedir que tengamos el ritmo que teníamos antes. Y bueno, en mi caso es que he tenido que hacer esta época todo el trabajo que en el confinamiento no he podido hacer. Es la vida, amigos, pero estamos pensando en vosotros, ¿de acuerdo? Nada, esperemos que hayáis disfrutado y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Agur.